Hola gente, espero que estén bien. Aquí está es próximo capítulo. Nota: este fanfic no es mío, crédito a su creador y al creador de los personajes que aparezcan en el fanfic. Lo único que es mío es el audio de video. Fin de nota y que comience el capítulo. Capítulo 22. Isla Gyojin Nube. La repentina desaparición de Naru causó un alboroto en la plaza. Lo que acaba de suceder. ¿A dónde fue? Mientras todos estallaban en un frenesí, preguntándose cómo y dónde había desaparecido el Uzukage, los ojos de Zoro brillaron con un brillo de complicidad mientras sonreía para sí mismo. Ya había descubierto la situación por su cuenta. ¿Por qué diablos estás sonriendo, maldito cabeza de musgo? Naru-san se ha ido. No lo entenderías. Zoro respondió con una mirada de suficiencia que, en opinión de Sanji, era muy molesta de ver. Justo cuando el molesto Sanji estaba a punto de dar una patada para borrar esa estúpida mirada en el rostro del espadachín, escucharon a Usopp que de repente jadeó. Oye, mira esas bestias. Se están retirando. Usopp exclamó en voz alta, llamando la atención de todos hacia la situación fuera de la isla. Fiel a las palabras del francotirador, esas bestias marinas que habían estado vigilando la isla mientras esperaban la orden de Odi de asaltar la isla hace un momento, de repente se retiraron a toda prisa, para gran confusión de todos. Eso es imposible. ¿Cómo pudo pasar esto? Odi siseó. Incluso sus subordinados no pudieron dar una respuesta, ya que ellos tampoco tenían idea de lo que estaba pasando. Mira. Naru-sama está allí. Alguien gritó. Allí, fuera de la isla, estaba la persona que acababa de desaparecer en humo ante sus ojos hace un momento, ahora se enfrentaba a la enorme serpiente marina por su cuenta. Estaba cubierta de una brillante luz dorada de pies a cabeza. Y a pesar de la falta de un traje de burbujas o un casco que le proporcionara aire, no parecía que estuviera luchando, ni mostraba ningún signo de tener dificultad para respirar. En realidad, parecía que estaba tan lista para luchar de frente contra la serpiente marina. Y justo en ese momento, observaron con ansiedad cómo la serpiente marina abrió la boca y de repente cargó hacia adelante, obviamente tratando de comérsela de una sola vez. Pero lo que hizo a continuación sorprendió a todos cuando levantó el brazo y la luz dorada inmediatamente se expandió en un brazo gigante que agarró la cabeza de la serpiente marina antes de alejarla de la isla. Por eso, la isla Gyojin estaba ahora fuera de peligro de ser destruida por cientos de bestias marinas y ese aterrador Seakin. Bien le echan. Luffy vitoreó. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podría verse perfectamente bien allí? ¿Cómo terminó allí cuando estuvo aquí hace un momento? Preguntó Nami, sorprendida con lo que acababa de pasar. Ide con su hermoso rostro, la miró con una sonrisa mientras explicaba. En realidad, hay un tipo especial de planta que podría darle a una persona la capacidad de respirar bajo el agua. Pero la planta es extremadamente rara y difícil de encontrar. Suerte solo para encontrar uno. Interesante. Supongo que ahora está respirando bajo el agua debido a esa planta. Preguntó Robin, el asombro brillaba en sus ojos. Pero solo por un corto período de tiempo. Ide agregó con un pequeño ceño fruncido. Lo que significa que necesita vencer a ese monstruo antes de que se le acabe el tiempo. Indignante. Odi espetó cuando escuchó lo que Ide había dicho. Curvó el labio superior con desdén mientras echaba un vistazo al resplandeciente Naru. ¿Un humano que está imitando la habilidad de un Gyojin? ¡Qué broma! Esto solo demuestra que los Gyojin son más superiores que los humanos. Somos nosotros los que debemos estar por encima de ellos. Nosotros. Enviando a todos una mirada furiosa, continuó. Ahora se están apoderando de nuestra habilidad especial, más tarde se harán cargo de toda nuestra raza. Es suficiente, Odi. La voz de Jinbei retumbó, cortándolo instantáneamente. Miró a Odi con desaprobación. Renuncia a lo que sea que estés tratando de hacer. No importa lo que hayas dicho, la alianza entre la isla Gyojin y Uzu nunca se romperá. Este es un paso hacia un futuro mejor para nosotros y nuestras futuras generaciones. Jinbei. Dándole una mirada de desprecio, Odi comenzó a acusarlo. Seguro que estás siendo tan amigable con los humanos ahora. No soporto más a un tonto como tú. TCH. A pesar de que Fisher Tiger y tu hermano jurado Arlon, que crecieron contigo en el distrito Gyojin, fueron asesinados por humanos. En realidad te pusiste del lado de los perpetradores en lugar de vengarte. Eres un tonto cobarde que es incluso más bajo que Neptune. Hasta luego. Nami frunció el ceño una vez que escuchó ese nombre familiar. Oye, tú. No hables así de Jinbei. Luffy le gritó a Odi. Obviamente estaba disgustado por la forma en que Odi ignoraba a su amigo de esa manera. Especialmente haciéndolo frente a él. Está bien, Luffy-kun.
Jinbei colocó su mano sobre el hombro de Luffy, antes de volver a mirar a Odi. Tu odio ha cegado tus ojos y ennegrecido tu corazón. Puedes echarme toda la culpa a mí, pero los demás son inocentes. Mientras estemos aquí, ya sea Naru-san, Luffy-kun y su tripulación, la familia Ryugu y todos los demás. Mientras todos estemos unidos, humanos o hombres pez, permaneceremos juntos y nos levantaremos juntos. Jinbei. Jinbei continuó. Por eso, tu plan traicionero nunca tendrá éxito mientras estemos unidos. Y nunca dejaremos que este reino perezca por tu mano así como así. La voluntad de la reina Otoime seguirá viva, nuestro sueño se hará realidad. Y no hay nada que puedas hacer para detenernos. Mientras haya luz, hay esperanza. Jefe Jinbei. Una de las personas capturadas sollozó mientras todos los demás estaban llorando por las palabras de Jinbei. El jefe Jinbei tiene razón. Todavía hay esperanza para nuestra gente, para nuestro reino. La voluntad de la reina Otoime seguirá viva. Jinbei, el rey Neptuno, que aún sangraba en el suelo, lo miró con gratitud. El orgullo lo abrumó mientras escuchaba a su gente cantar sobre la esperanza y cómo su querida reina los bendeciría para un futuro mejor. Las palabras de Jinbei ciertamente habían llegado a lo más profundo de sus corazones. No solo los residentes de la isla Gyojin, sino incluso los miembros de la tripulación de Odi habían comenzado a vacilar y ahora parecían inseguros a su alrededor hasta el punto de que inconscientemente comenzaron a bajar sus armas. Pero aquellos que se habían quedado en la tripulación desde el principio comenzaron a ponerse ansiosos. Le robaron una mirada rápida a su capitán y tragaron saliva nerviosamente. La cara de Odi estaba tan oscura como la parte más profunda del mar. Conocían muy bien esa expresión. Alguien definitivamente iba a salir lastimado. Y en ese momento, alguien gritó de dolor y la sangre se derramó en el suelo, silenciando a todos a la vez. Le dispararon a una sirena, y el culpable fue el propio Odi, que acababa de atacar a un ciudadano inocente con una bala de agua una vez más. Ese bastardo. Sanji miró peligrosamente a Odi y estaba a punto de ir allí y patearlo él mismo si no fuera por Usopp quien lo estaba reteniendo. Basta, Sanji. Si sales ahora, otra persona saldrá herida. Usopp trató de calmarlo. Eso es una advertencia. Odi declaró con calma. No olviden que todos aquí todavía están bajo mi control. ¿Sueño? ¿Será? ¿Qué tipo de broma estúpida fue esa? Todos ustedes, tontos, ni siquiera pueden mirar el panorama general y negarse a aceptar la realidad. Bueno, entonces, mira esto. Mira a tu patético rey. Mira. Con una expresión loca, Odi pisoteó repetidamente las heridas sangrantes del pobre rey Neptune, causando que sus heridas empeoraran. Para. Shirahoshi rogó con lágrimas corriendo por su rostro mientras sus hermanos tenían que contenerla para que no fuera allí y la mataran. Lo estás lastimando. Ese es el punto, princesa. Odi le dijo sarcásticamente antes de mirar a su alrededor con una mirada burlona. No olvides que todavía tengo cientos de miles de personas bajo mi mando. Esa estúpida mujer puede defenderse del resto de mis bestias marinas, pero ¿podrá vivir lo suficiente contra la serpiente marina para salvar a todos? ¿De ti? Ya veremos. Luego, Odi levantó la hoja del suelo con los pies antes de agarrarla con la mano y balancearla hacia abajo con un brillo asesino en los ojos. Empecemos contigo, Neptuno. Padre. No. Pero antes de que la espada pudiera alcanzar al rey Neptune, la figura de Odi desapareció repentinamente de su vista, y se escuchó un fuerte estruendo cuando el capitán de los nuevos piratas Gyojin se estrelló violentamente contra la pared detrás de él, destruyéndola instantáneamente. El silencio se apoderó de ellos. Nadie se atrevió a decir una palabra mientras todos miraban con incredulidad al ver a Luffy sombrero de paja, que ahora estaba de pie justo al lado del rey Neptuno, y ese brazo extrañamente largo que ahora volvía a su longitud normal. Él acaba de golpear al capitán Odi. Alguien rompió el silencio. Este sería el segundo intento fallido de Odi de intentar ejecutar al rey Neptune en el acto. Luffy-kun. Jinbei miró boquiabierto a Luffy. Hablaba demasiado. Dijo Luffy mientras se encogía de hombros, mientras su tripulación sonreía o negaba con la cabeza ante sus palabras, ni siquiera un poco sorprendido con lo que había hecho. Era solo cuestión de tiempo en realidad. Estaban más sorprendidos de que Luffy lograra aferrarse hasta ahora. Los ojos brillantes de Shirahoshi miraron la espalda de Luffy. De alguna manera, emitía la misma presencia reconfortante que a menudo sentía en Naru. La misma presencia que ella también sentía de su difunta madre. La sensación de estar protegido. Al igual que le confió su vida a Naru, Shirahoshi sintió que también podía confiar en Luffy. Le hizo querer creer que todo estaría bien.
Mientras los demás todavía estaban boquiabiertos, el Monster Trio miró intensamente el lugar donde se encontraba Odie. A pesar de no poder verlo, pudieron sentir una repentina oleada de poder. ¿Qué está pasando? Él realmente hizo eso. Zeo jadeó. ¿Qué pasa con el capitán Odie? Como si fuera una señal, se escuchó una risa profunda y siniestra cuando la figura de Odie emergió lentamente de debajo de los estruendos. Todos se quedaron boquiabiertos ante lo que vieron. ¿Cómo podrían no hacerlo? Odie de repente se transformó en una nueva persona. Su apariencia parecía haber cambiado mucho. Su camisa estaba rasgada, mostrándole sus músculos abultados que parecían crecer en poco tiempo. Su piel y cabello se volvieron blancos, y sus ojos se pusieron rojos. Con todo, se veía completamente diferente de lo que habían visto hace unos momentos. Incluso su estómago previamente redondo se había convertido en esos abdominales. Capitán. Parece que ya consumió esas pastillas. Dijo Youzo. Sin embargo, él y el resto quedaron desconcertados por sus transformaciones. La última vez que lo supieron, los Energy Steroids no le dieron tal habilidad al usuario. ¿Fue porque Odie tomó demasiado? Muy bien, sombrero de paja Luffy. Odie dijo con una completa locura en su rostro. Ustedes, tontos, realmente no valoraron sus vidas. Con las venas abultadas en su cuello, ordenó ataque. Mátenlos a todos. Tan pronto como esas palabras escaparon de su boca, Ide inmediatamente tomó medidas nublando toda la plaza con su niebla, dando la señal a las fuerzas de élite ocultas para que salieran de sus escondites y procedieran a proteger a los civiles del daño. Proteja a los civiles. Jinbei ordenó mientras dirigía a las fuerzas de élite y al ejército de Neptuno que acababa de llegar a la batalla. Matar. Aunque hubo algunos que dudaron, finalmente siguieron la orden y atacaron. Entre el discurso cálido de Jinbei y la crueldad de Odie, tenían más miedo de Odie. En medio del caos, Luffy dio un paso al frente, listo para enfrentar a su oponente. Pero. Luffy-kun. La voz de Shirahoshi lo detuvo en su camino. Por favor, protege la isla. Por favor, derrota a Odie. Luffy no respondió a sus palabras por un tiempo. Lentamente, puso su mano sobre su cabeza y reveló una amplia sonrisa. No tienes que decirme eso, porque eso es lo que voy a hacer. Con eso, Luffy se adelantó para enfrentarse a Odie. Ese Luffy de verdad. Nami murmuró por lo bajo, pero ya tenía su Climatic listo en su mano mientras Zoro cortaba las cadenas alrededor del rey Neptuno mientras Shirahoshi y sus hermanos iban inmediatamente al lado de su padre. Ide miró al rey Neptuno. Lo siento, su majestad, pero es mejor si todos ustedes evacúan primero con el resto de la gente y dejan los asuntos aquí para que nosotros los manejemos. La seguridad de las personas es nuestra principal prioridad. Lo entiendo, jamón. El rey Neptuno asintió. Acerca de Naruto no hay necesidad de preocuparse por ella puede manejar su propia batalla. Ide le aseguró. Como la mayoría de los sombreros de paja estaban ansiosos por unirse a la batalla, Ide les advirtió a continuación. Asegúrate de lidiar con ellos lo más rápido que puedas y, por tu bien, no permanezcas expuesto en la niebla por un período de tiempo más largo. Sin tratar de dar más detalles sobre lo que dijo, Ide desapareció en la niebla, sin dejar rastro de él. Bueno, ustedes escucharon a ese tipo. No podemos dejar que Luffy se lleve toda la diversión. Dijo Zorro. Wado Ichimonji ya estaba colocado entre sus dientes con ambas manos sosteniendo a Shusui y Sanda y Kitetsu. TCH, no necesitamos que nos digas eso. Sanji encendió un cigarrillo. Muy bien, muchachos, vayan. ¿Y por qué estás detrás de Franky? Nami. Dejando los otros asuntos a los demás, Luffy fue a enfrentarse a Odie, que estaba ocupado mirándolo con dagas. Si la mirada pudiera matar, Luffy ya estaría muerto 100 veces. Tan pronto como Odie ordenó a su tripulación atacar, la batalla ya había comenzado. El área se volvió brumosa, haciendo un poco más difícil ver las cosas. Los sonidos de la gente rugiendo y gritando fueron acompañados por los sonidos de las armas chocando y explosiones. Solo que estos dos aún no habían comenzado un movimiento y simplemente se pararon uno frente al otro, desafiándose con su propia aura y presencia. Mientras Luffy estaba tranquilo, Odie estaba molesto. No le gustaba el hecho de que Luffy todavía podía mantener una fachada tranquila incluso en su presencia. Este humano fue el que logró derribar a Arlong hace un par de años, lo que le pareció bastante ridículo. A pesar de ser alguien a quien solía admirar cuando era niño, Odie pensó que Arlong no era gran cosa, y también una desgracia para toda la raza Gyojin solo porque fue derrotado por un solo humano.
Queriendo superar a Arlong, y pensando que era mejor que él, Oddie se encargó de ser quien terminaría con lo que Arlong no había logrado. Para matar a Sombrero de Paja Luffy. De hecho, escuché mucho sobre ti. Comenzó Oddie. Un mísero y pequeño pirata que fue capaz de causar la caída de todos los piratas de Arlong. ¿Seguro que eres capaz, eh? Pero desafortunadamente para ti, estoy en un nivel completamente diferente al de Arlong. Solo tú y tu pequeña tripulación no son suficientes ir en contra de mis nuevos piratas Gyojin. Ver que Luffy no reaccionó a lo que dijo, hizo que estuviera en otro nivel de molestia. Aún así, continuó Oddie, tratando de provocarlo. Una vez que te mate, mataré al resto de tu tripulación. Poco después de eso, la familia Ryugu será ejecutada justo enfrente de todos cuando tome el trono y cambie el reino. Mientras Oddie escupía más de lo que haría, Luffy comenzó a impacientarse. Justo cuando estaba a punto de seguir adelante y vencer a Oddie, sus oídos se animaron cuando escuchó lo que Oddie dijo a continuación. Seré el rey pirata y gobernaré el mundo entero. ¡Ja! Rey pirata. Y para cuando llegue el momento, todos se arrodillarán y se inclinarán ante mí. ¿Qué dices? ¿Debería perdonarte hasta que llegue el día? Tal vez debería ser amable y perdonar a tu hermana también. Ante esto, Oddie sonrió maliciosamente con un brillo desconocido en sus ojos. Enfrentarse sola a la serpiente marina es el mayor error de su vida. Sin mencionar que está bajo el agua, incluso con la ayuda de esa estúpida planta, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir contra esa serpiente marina sola. ¿Debería perdonarla también? Si ella quiere, podría dejarla ser mi mujer también. Una mujer humana perfecta como mi esclava suena muy bien, ¿no lo crees? Ja. ¿Qué dijiste? Con una mirada oscura, Luffy le dirigió una mirada fría, sorprendiendo a Oddie cuando sintió la repentina disminución de la temperatura. Dando un paso adelante, Luffy dijo, Oddie, ¿verdad? Verás, me dijeron que te golpeara lo antes posible. Mientras hablaba, Luffy no dejó de caminar más. Oddie inconscientemente estuvo a punto de dar un paso hacia atrás una vez que sintió un repentino escalofrío en la espalda, pero se obligó a permanecer en su lugar. ¿Por qué debería tener miedo de un humano patético? Déjame aclarar una cosa, la parte delantera de su sombrero cayó ligeramente, causando que una sombra cubriera sus ojos. Puede ser el tipo de rey que quieras, no me importa. Pero, el título de rey pirata, es mío. De repente, una fuerza escapó de su cuerpo, haciendo que la niebla a su alrededor se disipara. Oddie se sorprendió cuando se vio expuesto a un repentino estallido de poder de Luffy. Estaba aún más sorprendido cuando el chico desapareció repentinamente de donde estaba, solo para reaparecer justo frente a él en un abrir y cerrar de ojos. Oddie inmediatamente se cruzó de brazos para bloquear el golpe entrante. El golpe se sintió aún más grande que cuando lo golpearon por intentar matar al rey Neptune antes. Pero como ya había consumido varias pastillas de Energy Steroids a la vez, su fuerza se duplicó, al igual que su durabilidad. Entonces, aunque el golpe de Luffy fue fuerte, no hizo mucho para afectarlo. Sabiendo esto, Luffy mantuvo la calma. Incluso cuando Oddie también logró lanzar varios puñetazos y patadas en su cuerpo. Luffy no sintió ningún dolor debido a que su cuerpo era de goma. Los ataques contundentes no serían suficientes para lastimarlo. Los dos intercambiaron golpes. Aunque Oddie había cambiado y se había vuelto mucho más fuerte, Luffy tampoco era alguien a quien se pudiera subestimar fácilmente. Oddie se dio cuenta de ese hecho un poco tarde. Si él era fuerte, Luffy lo era aún más. Si él fue rápido, Luffy fue aún más rápido. Y lo peor de todo, sin importar cuán duros y letales fueran sus ataques, Luffy no sufrió ni un poco debido a la naturaleza de su fruta del diablo. Incluso cuando trató de usar sus técnicas de karate de Fishman en su contra, el joven fue demasiado rápido. Por otro lado, Luffy pudo causar una lesión a su oponente, debido a su habilidad para usar Akiri, por supuesto, su propia destreza en la batalla. La idea de que un humano era en realidad mejor que él lo enfurecía tanto que no podía concentrarse en la pelea correctamente. Pensó que con la ayuda de esos Energy Steroids, ya era más fuerte que todos aquí. Pero enfrentar a Luffy ciertamente aplastó sus creencias. Mientras tanto, Luffy, que estaba en su modo Second Gear, ciertamente no se dejaría vencer tan fácilmente por un tipo que solo dependía de algunas pastillas para aumentar su fuerza. Su orgullo y sus 2 años de arduo trabajo no lo dejarían perder ante un tramposo. Y debido a que él era el que quería pelear con Oddie en primer lugar, para demostrar que en realidad se estaba volviendo más fuerte, Luffy se negó a ser superado por su oponente. Debido a su entorno brumoso y a que la niebla en sí no era una niebla ordinaria, tanto Luffy como Oddie estaban experimentando algunas cosas extrañas al mismo tiempo.
¿Qué les pasa a mis ojos? ¿Es este el efecto secundario de consumir demasiadas pastillas? Odie se preguntó mientras intentaba encontrar el paradero actual de su enemigo. Entonces, sintió que algo se agarraba a sus hombros. Lo siguiente que supo fue que algo duro golpeó su frente. La fuerza y el impacto detrás de ese ataque fue el golpe más duro que había sentido hasta ahora. Fue tan fuerte que lo envió a estrellarse contra la pared y aterrizó fuera de las inmediaciones de la plaza. Odie aterrizó con dureza y la sangre le corrió por la cabeza. Pequeñas rocas afiladas atravesaron su cuerpo, pero él no parecía estar consciente de eso. Tumbado boca arriba, Odie respiraba con dificultad. Esto no es suficiente. Con los ojos inyectados en sangre, Odie se puso de pie lentamente y sin pronunciar palabra agarró un puñado de Energy Steroid. Esta vez, duplicó la cantidad que tomó antes. Pero antes de que pudiera llevárselos a la boca, su sonrisa desapareció cuando una sombra se cernió sobre él, y algo duro aterrizó con fuerza en medio de su estómago, donde recibió continuos puñetazos por todo el cuerpo, incluida la cara. Las píldoras cayeron de su agarre y se esparcieron alrededor de ellos. Algunos de ellos habían sido aplastados por la rápida y despiadada Gatling Gun de Luffy. Cuando Odie vio las píldoras ahora trituradas, estaba tan enojado que sus venas estaban a punto de estallar. Pero ni siquiera podía alejarse de los aparentemente interminables golpes de Luffy. Era demasiado fuerte. Odie solo podía yacer patéticamente mientras Luffy lo golpeaba sin piedad. Todos sus golpes fueron brutales. No importa cuánto poder haya obtenido al consumir un montón de Energy Steroids antes, la energía prestada que obtuvo de ellos ni siquiera se puede comparar con la fuerza real de su oponente que proviene de su propio trabajo duro. Justo cuando realmente pensó que iba a morir, Luffy se detuvo. Pero no se detuvo por completo. El corazón de Odie cayó hasta su estómago cuando vio que el joven de repente se metía el pulgar en la boca y su puño de repente creció como un globo y se cubrió por completo de negro. Con un fuerte grito de batalla, Luffy usó su Elephant Gun para terminar la batalla unilateral. Con ese último golpe, Luffy finalmente se quitó de encima. Y cuando lo hizo, la figura de Odie era casi irreconocible. No fue solo por su transformación anterior, sino también por todos esos golpes que había recibido de Luffy. Se podría decir que Luffy realmente no contuvo su fuerza contra él. Si no fuera por el leve movimiento hacia arriba y hacia abajo de su pecho, Luffy habría pensado que estaba muerto. Hubo un breve silencio entre ellos antes de que Luffy lo rompiera. Oye. Odie se estremeció cuando escuchó la fría voz de Luffy. Como ni siquiera podía mover un músculo en este momento, solo podía cambiar su mirada y mirar a Luffy con los ojos llenos de resentimiento. Como dije, el único que se convertirá en el rey de los piratas, soy yo. Odie tosió sangre. A pesar del dolor, se obligó a abrir la boca. ¿Así que te volviste loco, solo por eso? El loco bastardo, los ojos de Luffy se endurecieron ante lo que escuchó. ¿Solo eso? Odie se estremeció cuando se encontró con la fría mirada de Luffy, esperando otro ataque de él. Pero en lugar de otro puñetazo, Luffy solo lo miró fijamente durante un minuto entero sin hacer nada más. Cuanto más miraba, más ansioso estaba Odie. El sentimiento de muerte que venía por él era tan fuerte en este punto. ¿De verdad me va a matar? Odie pensó nerviosamente. Luffy se movió y Odie inconscientemente cerró los ojos. Pero no sintió nada. Cuando abrió los ojos, lo único que lo saludó fue la espalda de su odiado enemigo, para su gran confusión. Puedes decir que eres el rey de los piratas, eso está bien. Puedo darte una paliza por eso. Luffy dijo mientras se alejaba más de su oponente golpeado. Pero a nadie se le permite insultar a mi familia y amigos y salirse con la suya. Odie permaneció en silencio mientras miraba la espalda de Luffy. No estaba dispuesto a aceptar esto. El resentimiento que tenía en su corazón creció aún más al pensar en la humillación que enfrentó. Su confianza y arrogancia fueron completamente aplastadas así por un humano de todas las cosas. ¡No! Se negó a aceptar esta humillante derrota así como así. Así no. Con el corazón en llamas, obligó a sus músculos a trabajar y sacó un objeto que sobrevivió milagrosamente de la bolsa que llevaba alrededor de su cintura. Una hermosa caracola plateada apareció a la vista, y con una mirada enloquecida, sopló. Ark. Un hombre cayó, inconsciente. Otro abajo. Y sonrió, mientras derribaba a los enemigos uno por uno. Podía escuchar los gritos de pánico de sus enemigos cuando el efecto de su niebla comenzaba a hacer efecto. No puedo ver. Eso es raro, estoy perdiendo mi fuerza. Alguien cayó al suelo. ¿Por qué no puedo escuchar nada? ¿Por qué se está volviendo borroso por aquí? Ayuda. Cualquier,
Manejar un grupo de más de 1000 personas solo fue una tarea fácil para Ide con sus habilidades de Devil Fruit. Ide no era del tipo que luchaba de frente con sus enemigos como Naru con sus poderes divinos, o Yuzu con su excelente manejo de la espada, o incluso Barlow con su fuerza monstruosa. No, Ide era del tipo que peleaba con el elemento sorpresa. Como golpear a sus enemigos cuando menos lo esperaban. En el momento en que se convirtió en uno con la niebla, había estado escabulléndose dejando inconscientes a sus enemigos y salvando a algunas personas mientras lo hacía. En cuanto a aquellos que gritaban por no poder ver, escuchar o de repente debilitarse mientras caían al suelo como una muñeca de trapo sin razón, era solo su fruta del diablo haciendo su trabajo. Ni siquiera necesitaba vencerlos él mismo. Esa era esta tarea, era muy fácil de hacer para alguien como él. Anteriormente, el plan de Naru era permitirse manejar a la serpiente marina, mientras Ide, Jinbe y su hermanito regresaban a la plaza con su clon para detenerse por un tiempo. Ide no estaba seguro de cómo la mujer más joven planeaba manejar sola a la serpiente marina, pero Ide no dudaba de su habilidad. A Jinbei se le encomendó liderar el ejército de Neptuno y proteger a los civiles mientras Ide se ocupaba de los secuaces, mientras que Luffy seguiría adelante y se enfrentaría al propio Odi. Aunque Jinbei era considerado un criminal debido a su identidad pirata, también era una persona respetada y de confianza no solo por el rey Neptune, sino también por todo el reino. Por lo tanto, él al frente del ejército. Cuando terminó, despejó toda la niebla y vio que la batalla más o menos ya había terminado. Incluso Luffy había terminado su batalla con Odi, y ahora se unió al resto de su tripulación mientras observaban la batalla en curso fuera de la isla. También se les unieron el resto de la familia Ryugu y los ciudadanos. Ide silbó cuando vio la forma salvaje en que Naru estaba manejando a la serpiente marina. Oh. Sé que podría cambiar su apariencia, pero eso. Tampoco sabía que podía hacer eso. Del lado de los sombreros de paja, Luffy y su equipo observaron la batalla con sorpresa, incredulidad, interés y asombro escritos en sus rostros. ¿Es realmente Naru-san? Preguntó Jinbei sorprendido. Usopp se horrorizó con lo que vio. Luffy. Tu hermana es un monstruo. Un verdadero monstruo. ¿Qué tipo de fruta del diablo da tal habilidad? E incluso si ella comiera esa planta especial, no debería poder hacer eso. Nami gritó. Aunque era difícil de creer lo que vio, no pudo evitar tener un gran respeto por Naru. Después de todo, no todos los días una mujer podía transformarse en un enorme monstruo marino del mismo tamaño que un Seakin y luchar valientemente bajo el agua con la arriesgada posibilidad de morir ahogada una vez que se le acabara el tiempo. Luffy miró a Nami como si fuera una niña despistada. Pero ese no es Nee-chan. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? En lugar de responderle, Luffy tarareó una melodía. Tarareó alegremente, haciendo que los demás se preguntaran qué estaba tratando de lograr. No fue hasta que alcanzó cierta nota que se detuvo. Ah. Lo recuerdo. Ese es Gyuki, el Achibi. ¿Achibi? Suena un poco como Kyuubi. Ide, que acababa de llegar a su lado, se rió entre dientes ante sus palabras. Esa es tu hermana mayor, está bien. Pero eso, ¿no te dijo que es una niña? Como niña, por supuesto que podría cambiar su apariencia. Luffy sonrió al darse cuenta mientras los ojos de Usopp y Chopper brillaban ante la mención de eso. Ninja. ¿Una transformación? ¡Genial! Volviendo a hace unos momentos después de que el clon de Naru se había disipado frente a todos. Tan pronto como saltó fuera de la isla, Naru liberó su intención asesina que se mezcló con el chakra de Kurama cuando activó su modo Kyuubi Chakra. Las otras bestias marinas fueron intimidadas hasta la sumisión y se retiraron rápidamente cuando sintieron un aura repentinamente dominante proveniente del pequeño humano. Aplastados por una presencia sofocante, esos piratas que habían estado montando en la espalda de las bestias marinas, habían estado inconscientes durante mucho tiempo y ahora habían caído al fondo del océano. Naru no tuvo tiempo de preocuparse por ellos. Pero en cuanto a la serpiente marina, incluso cuando sus pupilas se movieron ligeramente, no mostró ninguna reacción a su presencia. Como esperaba, esta era la mayor amenaza. Tan pronto como la palabra Ben escapó de su boca, fue como si la serpiente marina pudiera entenderla porque inmediatamente abrió la boca, revelando un conjunto de dientes afilados y cargó contra ella. Pero Naru, que se había preparado, simplemente levantó el brazo y se formó un brazo de chakra gigante que rápidamente agarró la cabeza de la serpiente marina y la empujó bruscamente lejos de ella con gran fuerza. Cuanto más largo era el brazo de chakra, más alejaba a la serpiente marina. Cuanto más lejos, mejor, pensó. No quería implicar a la isla Gyojin por accidente. Pero a pesar de la distancia, los que estaban en la isla aún podían verlos.
Fue por el tamaño aterrador de la serpiente marina y el llamativo Naru que estaba cubierto de luz dorada. Una vez que la serpiente marina estuvo lo suficientemente lejos, Naru arrastró su cuerpo hacia ella con la ayuda de su largo brazo de chakra que todavía tenía agarrada la cabeza de la serpiente marina. Después de eso, se quitó el brazo de chakra y se preparó para su próximo ataque en el corto plazo. Pero curiosamente, la serpiente marina ni siquiera intentó hacer un movimiento. La extraña criatura se quedó en el lugar donde ella la empujó y la miró fijamente con una mirada crítica. Sí, ese maldito Seakin realmente la estaba mirando con una mirada juzgadora con la que estaba tan familiarizada. Al recordar lo que había sucedido antes, Naru apartó la mirada de sus ojos y los moco. Sería problemático si de repente la hipnotizaran de nuevo. Naru miró su moco y él la miró a ella. Naru se preguntó si debería darle una paliza y terminar con eso porque simplemente no podía soportar la forma en que la miraba. ¿Por qué diablos me estás mirando? La serpiente marina de repente pareció sorprendida. Humano, ¿puedes hablar conmigo? Naru, fascinante. De hecho, me preguntaba cómo un pequeño humano como tú es capaz de poseer la misma aura que él. Una voz profunda y desconocida que escuchó antes, resonando en su cabeza, sorprendiéndola para siempre. Naru miró a la serpiente de mar con sorpresa. ¿Tú? Ella respondió dentro de su cabeza, de la misma manera que siempre solía comunicarse con su compañero Biju. Ha pasado mucho tiempo desde que un humano pudo comunicarse conmigo. Estoy bastante sorprendido. Dijo mientras movía su cuerpo de serpiente y nadaba perezosamente en un movimiento circular a su alrededor. Soy yo el que se sorprende de que un Seakin pueda comunicarse conmigo. Ella respondió con una mirada cautelosa. No sabía si era por Kurama o por algo más, pero estaba sinceramente sorprendida de poder comunicarse con un Seakin. La otra persona que conocía que tenía la capacidad de comunicarse con un Seakin era Shiraoshi sola. Era una de las cosas que la joven sirena le había dicho antes. Y ahora que observó este mar con cuidado, se dio cuenta de que la desagradable sensación que sintió antes había desaparecido hace mucho tiempo, reemplazada por una repentina sensación de calma. Las palabras de la serpiente marina de antes la hicieron pensar. ¿Qué quieres decir con que tengo el mismo aura que él? ¿Quién es esta persona a la que te referías? La tortuga simplemente dijo. Su corazón dio un vuelco repentino. Un pensamiento vago cruzó por su mente, pero fue demasiado rápido para que ella entendiera su significado. Por lo tanto, lo ignoró y se centró en la serpiente marina. Tú, no pareces ser tan malo. ¿Por qué sigues a alguien como Odi? Debido a que estaba en su modo Kyuubi Chakra, su sensibilidad a los malos sentimientos se duplicó y supo al instante que este tipo grande no tenía ninguna mala intención en este momento. No parecía ser el tipo de criatura débil que se dejaría ordenar por un simple hombre pez que podría ser devorado de una sola vez. Entonces Naru se preguntaba por qué terminó en esta situación. Le debía. Respondió. Está bien, ella no esperaba eso. La serpiente de mar continuó. Él me salvó la vida una vez. Como agradecimiento, concederé uno de sus deseos. Naru parpadeó al verlo. Así que estás devolviendo su favor atacando una isla llena de vidas inocentes por la bondad de tu corazón. No puedo romper mis palabras al escuchar su razonamiento. Naru sintió ganas de agarrarse el cabello por la frustración. Suspirando en su corazón, Naru desactivó su modo mientras confirmaba que este tipo en realidad no era tan malo, y solo estaba teniendo la desafortunada suerte de ser utilizado por otra persona para beneficio personal. Además, no había ninguna razón para que ella usara una habilidad de tan alto nivel contra una criatura originalmente bondadosa que solo estaba haciendo lo que se le decía que hiciera como una forma de gratitud, sin importar cuán ridículo sonara a sus oídos. Naru tuvo la sensación de que este tipo era bastante crédulo. Tal vez si intentaba convencerlo de que dejara el lado de Odi, no tendrían que pelear después de todo. Y este asunto entonces se resolvería pacíficamente sin el uso de la violencia. ¿Qué tan bueno sería eso? Pero desafortunadamente, no terminaría como ella pensaba. Naru se sorprendió cuando la serpiente marina de repente se estremeció. Las aletas de su espalda de repente se pusieron de pie cuando sus brillantes ojos verdes se volvieron de color rojo brillante. La serpiente de mar le gruñó peligrosamente. El gruñido le recordó el tipo de gruñido que provenía de un depredador que estaba a punto de atacar. Oye, ¿qué ocurre? Trató de alcanzarlo, pero todo lo que obtuvo en respuesta fue un repentino intento de comérsela. Afortunadamente, pudo reaccionar justo a tiempo y apartó su cuerpo del camino. La calma que sintió desapareció instantáneamente y fue reemplazada por la desagradable sensación que sintió antes.
Estaba tan perpleja por el repentino cambio de naturaleza y la agresividad mostrada por la serpiente marina que le resultó difícil seguir sus movimientos. Debe haber algo que causó que fuera así. Pensó mientras apenas lograba evadir sus afiladas garras. Debe ser Odi quien hizo esto. Silbido. Naru fue golpeado por la cola de la serpiente marina que estaba cubierta de escamas duras. La fuerza de su cola fue tan fuerte que la hizo jadear de sorpresa, solo para terminar tragando un bocado de agua de mar salada, haciéndola fruncir el ceño ante el sabor. Maldita sea. Es difícil moverse así. Decir que no tenía problemas para moverse en el agua sería una mentira. Primero, esta era la primera vez que luchaba bajo el agua, especialmente en las profundidades del mar. En segundo lugar, para comparar su tamaño solo con la serpiente marina, ella era tan pequeña como un frijol a su lado. Tercero, la serpiente marina era un residente local en el mar y tenía un cuerpo grande y largo que era adecuado para moverse suavemente en el agua, a diferencia de ella. Sin mencionar, su vacilación en lastimar a este tipo como originalmente tenía la intención de hacerlo antes de saber que Odi solo estaba usando y controlando este afable mareo. Y ni siquiera conocía ningún ninjutsu a base de agua que pudiera ser útil en su situación. Incluso si usara su modo de chakra como antes, probablemente no haría mucho ya que todavía no podía moverse tan rápido como quería. Al no tener muchas opciones, Naru eligió instintivamente transformarse en un cuerpo más adecuado para poder moverse mejor en el agua. ¿Su elección? Un pulpo vino a su mente. En un instante, una enorme criatura reemplazó su figura. La criatura era tan grande como la serpiente marina con cabeza de buey y un cuerpo musculoso con 2 brazos musculosos. La parte inferior de su cuerpo constaba de 8 tentáculos. De un vistazo, parecía un pulpo, pero al mismo tiempo no lo era. Esta criatura era exactamente el Hachibi, Gyuki. Kurama, que estaba observando todo en silencio en el sello, tuvo sentimientos encontrados cuando su Jinchuriki se convirtió en Hachibi. Lo que fuera que pensara en ese momento, solo él lo sabía. Tan pronto como Naru cambió su apariencia, le dio un fuerte puñetazo directamente a la mandíbula de la serpiente marina, quien se abalanzó hacia ella tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba pasando. A pesar del fuerte golpe, Sea Serpent demostró ser bastante duradero, ya que se recuperó rápidamente y fue a atacar a Naru una vez más. Esta vez, en lugar de intentar tragarla, usó su fuerte cola para atacar su cuerpo. Cada movimiento de su cola demostró ser lo suficientemente fuerte como para destruir la mitad de la isla. Sumado al hecho de que su cuerpo era naturalmente fuerte, Naru tampoco lo tuvo fácil. Su Enge no era el típico nivel de genjutsu de bajo rango que la mayoría de los shinobi enseñaban y usaban de sus recuerdos. Su transformación fue realmente sólida. Pero también requirió una gran cantidad de chakra para que ella permaneciera en esa transformación. Entonces, cada vez que la serpiente marina la golpeaba, Naru tenía que verter más chakra para que su Enge fuera más estable mientras se defendía con 1 o 2 golpes. Otro latigazo de su cola, y en lugar de dejarse golpear, agarró su cola con ambas manos y la sujetó con fuerza. La serpiente marina reaccionó luchando por liberarse, y cuando no pudo escapar del fuerte agarre de Naru, dio una vuelta y trató de morderle la nuca. Solo para que Naru de repente tirara de su cola, la girara varias veces, antes de tirarla. Debido al giro, la serpiente marina parecía estar un poco mareada mientras negaba con la cabeza. Pero entonces, de repente se quedó quieto una vez más. Naru, que estaba listo para otra ronda, miró confundido a la serpiente marina que no se movió. ¿Qué fue ahora? ¿Qué estaba haciendo? Se volvió más confundida y sorprendida cuando de repente levantó la cabeza, pero en lugar de mirarla, estaba mirando directamente a la isla detrás de ella. De repente, Naru tuvo un mal presentimiento. Antes de que pudiera pensar en la razón de su inquietud, la serpiente marina procedió a nadar hacia arriba, justo por encima de la isla. Su figura se hacía cada vez más pequeña a medida que aumentaba la distancia. Como se esperaba de una criatura que vivía bajo el mar, en solo un breve momento, ya logró alcanzar una distancia considerable entre ella y la isla Gyojin. Mirando a la serpiente marina y la isla varias veces, Naru abrió los ojos con incredulidad. No me digas. Maldiciendo y regañando a Odi en su corazón, ya que estaba segura de que el tipo debía ser la razón de la acción inesperada de la serpiente marina, Naru nadó lo más rápido que pudo y llegó a la cima de la isla en poco tiempo. Ella flotó justo sobre la isla en una postura protectora. Con sus agudos ojos, vio como la serpiente marina finalmente dejaba de nadar una vez que alcanzaba cierta distancia, y sin siquiera esperar un momento, se zambullía en su dirección. O para ser exactos, la isla debajo de ella. Naru apretó los dientes. Ella tenía razón.
Realmente estaba tratando de destruir toda la isla con su cuerpo. Al no tener otra opción, Naru envió una disculpa silenciosa al Seaking por lo que estaba a punto de hacer. Abriendo la boca, tal como lo había hecho antes, creó un Bijudama que tenía solo la mitad de su fuerza real antes de lanzarlo sin dudarlo en la dirección de la serpiente marina entrante. Ella estaba tratando de detenerlo, no matarlo. Incluso con la mitad de su fuerza original, el Bijudama fue lanzado tan fuerte como pudo antes de golpear el lado derecho del cuerpo de la serpiente marina. La serpiente de mar lanzó un grito aterrador de dolor. Pero aún así, no se detuvo de moverse hacia abajo. Era claro ver que la serpiente marina no tenía la menor intención de detener su acercamiento suicida en absoluto. ¡Maldita sea! Naru endureció sus ojos, antes de que ella empujara su cuerpo hacia arriba. Si no se podía detener, entonces tenía que usar la fuerza. Con una gran velocidad, los dos monstruos se estaban acercando más y más el uno al otro. Solo entonces, auge. Sus cabezas chocaron, causando ondas masivas que eventualmente se convirtieron en ondas de ira de ellos. Sin importarle el dolor, Naru aprovechó la colisión e inmediatamente envolvió sus brazos y tentáculos alrededor del cuerpo de la serpiente marina, inmovilizándola en el acto. Fin del capítulo 22, capítulo 23. Isla Gyojin. El fin. Cuando Vanderdecken abandonó la isla Gyojin enojado después de ser rechazado y humillado por Shirahoshi frente a todos, en realidad regresó al distrito Gyojin donde toda su tripulación lo estaba esperando. Una vez que llegó, su tripulación lo saludó e informó que todos los preparativos estaban hechos. Satisfecho, miró el enorme barco que estaba completamente cubierto por una burbuja, al igual que la isla Gyojin estaba envuelta dentro de una enorme burbuja. ¿Estás seguro de que ya no hay agua allí?, preguntó con cautela. Después de todo, era un usuario de la fruta del diablo. Imagínese, siendo un hombre pez, pero tenía una debilidad contra el agua de mar solo porque un día comió una fruta extraña. Realmente apesta. Absolutamente, capitán. Bien. Entró en la burbuja cuando su traje burbuja estalló. Inmediatamente se quitó el guante que había estado cubriendo su mano derecha la mayor parte del tiempo. Miró su mano derecha que estaba completamente descubierta, y una mueca apareció en su rostro. Usó esta mano para arrojar muchas armas en dirección a la princesa Sirena como muestra de afecto, solo para ser rechazado por ella solo porque no era su tipo. No significaba que ella ya tenía a alguien a quien amaba que no era él. Eso fue inaceptable. Eso fue una traición total. Si no puedo tenerte, nadie más podrá. Él declaró. Luego tocó el barco con su mano derecha desnuda. El barco se movió. Al mismo tiempo, en la isla Gyojin, todos quedaron perplejos y sin palabras al ver a los dos monstruos luchando en la parte superior de la isla. Los movimientos violentos provenientes de los dos causaron que la isla se balanceara de vez en cuando. Estaban justo encima de ellos, por el amor de Dios. Mee-chan es genial. Luffy vitoreó, apoyando a su hermana para que ganara. No está mal. Zoro sonrió. No pudo evitar sentir su sangre hirviendo y su corazón latiendo furiosamente debido a la emoción mientras observaba la batalla. Oh, cómo deseaba poder unirse a la batalla también. Ide-san. ¿Estás realmente seguro de que es la hermana mayor de Luffy y no un monstruo real? Usopp apuntó con su dedo tembloroso a los dos enormes monstruos que intentaban dominarse mutuamente con su propia fuerza bruta. El rostro de Ide también estaba un poco pálido. ¿Cómo podría no hacerlo? Conocía a su amiga desde hacía más de 10 años, pero en realidad era la primera vez que la veía pelear en una forma como esta. Nada menos que una forma de monstruo. Y aparentemente, según Luffy, estaba copiando la forma de un monstruo que se suponía que tenía algún tipo de conexión con Kurama, el Kyuubi. No es como si supiera exactamente el origen del zorro o algo sobre él, aparte de que en realidad no estaba hecho de carne y hueso y actualmente residía dentro del cuerpo de su amigo. Tampoco ayudó que Naru no contara mucho de su vida pasada antes de conocerse. Haciendo una nota mental para preguntarle más sobre su capacidad de transformación, y no molestarla sin razón en el futuro, tosió un poco y respondió al francotirador de nariz larga. Ese sí. Te lo aseguro, ese es de hecho nuestro Naru, está bien. Aunque también estoy tan sorprendido como tú, qué miedo. Pensé que mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho. Brook suspiró aliviado mientras palmeaba el área de su pecho con su mano huesuda. Pero ya no tengo corazón. Yo. Ignorando la risa característica de Brook en el fondo, Nami se estremeció y se abrazó a sí misma mientras reproducía la escena de la serpiente marina zambulléndose directamente hacia la isla con la boca abierta.
Ve bueno, al menos ahora estamos a salvo, ¿cierto? Imagínese si la serpiente de mar realmente chocara contra la isla, la burbuja habría estallado y todos moriríamos ahogados sin ninguna esperanza de sobrevivir. O todos nosotros terminaríamos siendo devorados vivos por ella. ¿Qué pasaría si todos de nosotros juntos no somos suficientes para satisfacer su apetito? Robin preguntó con cara seria, asustando a los cobardes con sus palabras. Robin. No digas eso. Usopp y Nami le gritaron juntos. Miedo. Eso da miedo, Robin. Chopper abrazó su pierna con lágrimas corriendo por su rostro peludo. No te preocupes, Robinson. Nami y Swan. Las protegeré a las dos damas con mi propia fuerza. Sanji se desmayó en su camino hacia el lado de las mujeres. ¿Qué fuerza? Zoro no pudo evitar burlarse de él, lo que provocó que el hombre rubio explotara y los dos pelearan mientras Nami les gritaba que se callaran mientras Luffy estaba ocupado riéndose de ellos con diversión. ¡Guau! ¡Qué pelea tan varonil! Estoy tan conmovido. Franky gritó a gritos mientras observaba la batalla de los dos monstruos marinos como si estuviera viendo una conmovedora telenovela en lugar de una batalla que podría determinar el destino de sus vidas. Esconde una gota de sudor al ver las travesuras de la tripulación de sombreros de paja. No sabía si hablaban en serio o simplemente eran divertidos, pero tenía que admitir que eran bastante interesantes. No célebres demasiado pronto. Jinbei rompió su burbuja. ¿Recuerdas lo que dijo Ide-san? El tiempo es limitado para Naru-san. Ante sus palabras, todos se giraron para mirar a Ide, quien parpadeó ante la repentina atención que recibió. Sí, Jinbei tiene razón. Su habilidad para respirar bajo el agua debería dejar de funcionar pronto. Entonces es mejor para ella acabar con la serpiente marina ahora mismo antes de que se acabe el tiempo, o de lo contrario se ahogaría antes de tener la oportunidad de regresar a la isla. Con su condición actual, la posibilidad de que regrese aquí con vida es casi nulo si todavía no ha terminado antes con la serpiente marina. Robin dijo sin rodeos. Oye, estás siendo demasiado directo. Usopp le susurró con dureza. Esa persona seguía siendo una familia para su capitán, al menos dilo amablemente. Sí. No se preocupen chicos. Nee-chan estará bien. Solo miren. Dijo el siempre apoyado hermano menor Luffy mientras se frotaba la nariz con el dedo índice. Ide y aquellos que conocían personalmente a Naru, o al menos sabían de su reputación y fuerza, asintieron con la cabeza. Sí, ella estaría bien. Mientras tanto, del lado de Naru, al contrario de lo que todos creían, no estaba nada bien. La fuerza de la serpiente marina no era una broma. Incluso alguien como ella estaba teniendo dificultades para tratar de aferrarse a él. Al principio, siguió dando vueltas tratando de liberarse de sus garras. Más tarde, cuando se dio cuenta de que no podía escapar de sus garras de hierro, cambió su intento de escapar a tratar de morderle el cuello. Si no fuera por sus musculosos brazos y esas 8 colas que se enroscan alrededor de su largo cuerpo sin extremidades, Naru ya estaría muerta. Esos dientes afilados le parecieron lo suficientemente aterradores, ¿de acuerdo? Este tipo es realmente terco. Naru maldijo dentro de su cabeza. Incluso con una herida en el costado de su cuerpo, la serpiente marina ignoró el dolor y todavía tenía energía y fuerza extra para destrozar violentamente. Kurama, que nunca dejaba de escuchar sus pensamientos, solo resopló, como si no estuviera preocupado en lo más mínimo por la seguridad de su propio Jinchuriki. En todo caso, en su mayoría desaprobaba la forma en que ella manejaba a la serpiente. Tal vez, vivir en paz en su nueva vida durante los últimos 24 años había disminuido su instinto de shinobi. Si esto fuera el pasado, ya habría destruido a la serpiente con un Odama Rasengan mejorado. Claramente no le importaba hacerle eso en el pasado. TCH. Solo deseaba que ella se diera prisa y desechara su compasión por la serpiente y terminar a la batalla ahora mismo. Pero, por supuesto, siendo su Jinchuriki amable y de buen corazón, ella no quería lastimarlo e incluso quería salvarlo. Tonto. Solo date prisa y termina con esto. No es como si todavía te quedara mucho tiempo. Incluso con la forma de Achibi, ¿todavía no pudiste vencer a esa serpiente? Al escuchar el obvio ridículo en su voz, apareció una marca en su frente. Sin embargo, ella no hizo ningún comentario para negar sus palabras. Naru sabía que él estaba disgustado con la forma en que manejó su pelea en ese momento, pero también sabía que solo estaba preocupado por ella. Para ser honesta, terminar la batalla ahora no era una misión imposible para ella. Pero dudaba en lastimar a este tipo porque su corazón sabía que en realidad no era una criatura mala.
Además, en realidad tenía un poco de curiosidad acerca de lo que la serpiente marina había mencionado antes de volverse agresiva. Fascinante. Me preguntaba cómo un pequeño humano como tú podría poseer el mismo aura que él. Eso despertó su interés. Tenía curiosidad por saber quién era él que la serpiente marina mencionó antes. ¿Quién y qué era él? Más importante aún, ¿de qué tipo de aura estaba hablando? Tan curiosa como estaba por eso, también estaba preocupada. Kurama tenía razón cuando dijo que no le quedaba mucho tiempo. Desde que sus cuerpos chocaron, su condición en realidad no era la mejor. Su pecho estaba empezando a congestionarse, y le resultó un poco más difícil respirar en este momento. Incluso las branquias temporales que tenía a los lados de su cuello se estaban volviendo más pequeñas y casi cerradas. Sabía que el tiempo era limitado, pero no esperaba que fuera tan corto. Suspirando en su corazón, Naru tampoco estaba dispuesta a usar los jutsus que tenía en su arsenal contra la serpiente marina. La mayoría de ellos eran lo suficientemente destructivos como para matarlo o no eran adecuados para su situación actual. Pero ella estaba casi en su límite ahora. ¿Qué podría hacer ella? A este ritmo, su cuerpo volvería a la normalidad como la de un ser humano normal. Incluso podría dejar de respirar antes de darse cuenta y ahogarse antes de que pudiera hacer algo con este tipo. Y cuando sucediera, la isla y todos en ella estarían condenados. Piensa, Naru. Pensar. Como estaba ocupada pensando en lo que podía hacer, la serpiente marina se aprovechó astutamente de su distracción momentánea, moviendo su cuerpo lo suficiente para acercar su boca a su carne. Luego abrió la boca y mordió uno de los brazos que le rodeaban el cuello. Al sentir un dolor repentino en el brazo, la reacción de Naru fue abrir la boca y gritar de dolor, pero olvidó que en ese momento estaba bajo el agua, por lo que terminó tragando otra bocanada de agua de mar salada. Incluso podía saborear la pequeña cantidad de sangre que se mezcló con el agua que había tragado. Tu pequeño. Luego, Naru usó más fuerza para sujetarlo y le dio un golpe bastante fuerte con una sola cola en un lado de la cara como un acto de venganza. Apretando sus agarres alrededor de la serpiente marina nuevamente, la herida en su brazo sanó instantáneamente mientras vertió más chakra en todo su cuerpo para que su transformación fuera más estable. En ese momento, un pensamiento pasajero cruzó por su mente. Espera, ¿eso es todo? Con los ojos muy abiertos al darse cuenta, Naru inmediatamente cerró los ojos mientras entraba en un modo de concentración y se enfocaba en lo que estaba a punto de hacer. Con algunos recuerdos jugando en su cabeza, se disculpó en silencio con la serpiente marina antes de transferir una gran ola de chakra puro a su conciencia. Exclamación de cierre. De repente, la serpiente marina se quedó inmóvil durante unos segundos antes de soltar un fuerte rugido como si tuviera dolor, antes de que todo su cuerpo se volviera flácido como un fideo en su abrazo. Y así, la serpiente marina fue noqueada y perdió la batalla. Naru parpadeó y miró tontamente a la serpiente marina inconsciente en sus brazos, y pensó ¿realmente funcionó? Lo que acaba de hacer en realidad se basó en lo que Ino le había dicho en su vida pasada. Recordó cuando la heredera del borracho Yamanaka le explicó a toda la pandilla cómo funcionaban realmente sus técnicas mentales. Pero dado que este era un recuerdo olvidado hace mucho tiempo, Naru solo recordaba la parte en la que Ino dijo algo sobre transferir una gran cantidad de chakra a la conciencia de la víctima, lo que haría que la víctima se desmayara por la conmoción o algo así. Aprovechando el repentino recuerdo, Naru hizo exactamente eso. Bueno, funcionó. Lo que la serpiente marina sintió antes fue solo una intrusión repentina en su mente subconsciente que le causó un dolor agudo en la cabeza, lo que probablemente activó su sistema nervioso al mismo tiempo y provocó que se desmayara. Todavía desconcertada por el hecho de que la batalla había terminado así, Naru de repente sintió un dolor agudo en el pecho y nerviosamente pensó, ¡no! Sin perder más tiempo, tomó la serpiente marina noqueada y la llevó al fondo del océano. Una vez que lo colocó allí, estaba a punto de irse cuando sus agudos ojos vieron algo a su izquierda. Inconscientemente, miró hacia arriba y lo que vio hizo que sus ojos se abrieran de par en par por la sorpresa. Eso es. En ese momento, se atragantó con el agua que entró en sus fosas nasales e inmediatamente maldijo. Centrándose en salvar su vida primero, aprovechó la forma de Achibi y nadó desde allí hasta la isla Gyojin hasta llegar a la entrada principal. Al pasar por la entrada principal, siguió nadando a través del mar y cuando finalmente llegó a la parte terrestre de la isla, saltó fuera del agua y canceló su transformación tan pronto como aterrizó en el suelo, nublándose de humo. Todos mantuvieron sus ojos en la figura alta y delgada que había reemplazado la forma de un mar enorme, y ahora había regresado a su apariencia original mientras salía de ese humo con agua goteando de su cuerpo.
Hace un momento, todos estaban listos para atacar cuando algo grande emergió de debajo del agua. Luego, al darse cuenta de que solo el Uzukage había regresado después de derribar a la serpiente marina, relajaron sus posturas y bajaron sus armas. Eso estuvo cerca. Naru suspiró y respiró hondo. Una vez que terminó de recuperar el aliento, colocó una mano en la parte posterior de su cabeza y se rió torpemente cuando notó el numeroso par de ojos en su figura. Cuando vio al rey Neptuno entre la multitud, Naru estaba a punto de ir hacia él e informarle lo que había visto antes, pero fue interrumpida cuando un emocionado Luffy y la aliviada Shirahoshi fueron a acercarse a ella primero. Mee-chan, eso fue genial. ¿Puedes transformarte en Achibi? Luffy se paró frente a ella con esa gran sonrisa en forma de D en su rostro mientras la miraba con estrellas en los ojos. Naru pensó que su hermano pequeño era tan lindo que no pudo resistir la tentación de acariciarle la cabeza como solía hacer cuando eran más pequeños. Te mostraré muchas más cosas geniales más tarde, ¿de acuerdo? Ella le prometió, y él inmediatamente vitoreó. Poco después de eso, Shirahoshi intervino con una suave sonrisa y dijo: Naru-chan, estoy tan contenta de que estés bien. Gracias, princesa. Eso estuvo cerca. Por un momento, realmente pensé que estabas a punto de ahogarte allí. Esa loca Yuzu nunca me dejaría vivir o morir en paz si supiera que moriste bajo mi vigilancia o algo así. Ide bromeó tan pronto como llegó a su lado y le entregó una toalla que había conseguido de quién sabe dónde. Tomando la toalla y colocándola sobre sus hombros, ella le frunció el ceño. ¿De verdad tenías esa poca fe en mí? Ide solo se rió en respuesta, pero sabía que el hombre mayor en realidad estaba preocupado por ella. Naru tenía razón, porque Ide no podía estar más feliz cuando vio que ella estaba sana y salva sin heridas en su persona. Tan fuerte como ella era, incluso más fuerte que él, Ide consideraba a Naru como su propia figura de hermana menor que quería proteger. Puede que no estén relacionados entre sí por sangre, pero de todos modos eran familia. Por cierto, allí, antes de que pudiera terminar sus palabras, fue interrumpida por Sanji, quien bailó con fideos hasta llegar a su lado. Naru-san. Estaba tan preocupado por ti. Pero, por supuesto, también tengo una gran fe en ti de que definitivamente no perderás por un solo feo Seakin. Sanji la elogió con el corazón en los ojos mientras babeaba por su apariencia mojada, causando que Ide se molestara por el comportamiento del joven rubio. Si Yuzu estuviera aquí, Sanji estaría muerto antes de que pudiera tocar a Naru. Entre Yuzu y Ide, Yuzu era en realidad la que más protegía a Naru. Ide no sabía por qué, pero dado que Yuzu era la primera compañera de Naru desde que llegó a Grand Line, pensó que esa podría ser la razón detrás del comportamiento pegajoso de la mujer. En realidad, si no fuera porque la necesitaban en otro lugar, Yuzu sería la que estaría aquí en lugar de él. A diferencia de Ide, a Naru no le molestaba en absoluto la forma en que Sanji actuaba con ella. De hecho, en realidad encontró que él era mucho más interesante para estar cerca. Pero eso era probablemente porque su coquetería en realidad le recordaba mucho a Jiraiya, ese Ero Sennin. Después de Sanji, Zoro se acercó y la elogió por sus habilidades de lucha y expresó su deseo de luchar contra ella cuando estaba en su forma de monstruo. Naru respondió diciendo que moriría, a lo que respondió riéndose a carcajadas. Nuevamente, era Sanji quien se estaba poniendo celoso por su cercanía, pero no podía decir nada porque Naru-san y Mosead eran en realidad verdaderos amigos de la infancia. Algunas personas intentaron hablar con ella nuevamente, pero esta vez Naru se disculpó antes de dirigirse rápidamente hacia el rey Neptuno, quien estaba en silencio en un lugar con sus hijos. De hecho, querían ir a saludarla ellos mismos, pero al ver que estaba ocupada con los demás, se quedaron donde estaban. Naru-dono, nos alegra que puedas regresar a salvo. Dijo el rey Neptuno con una alegre sonrisa en su rostro a pesar de los vendajes que cubrían su cuerpo de la cabeza a la cola. Sí, pero espera. Escúchame primero. Naru respiró hondo después de evitar que dijeran algo, lo que preocupó a la familia Ryugu y a aquellos que finalmente se dieron cuenta de que estaba actuando de manera extraña desde entonces. ¿Pasa algo, Naru-san? Jinbei hizo la pregunta en nombre de todos. Con una mirada sombría, dijo: me temo que nuestro problema aún no ha terminado. ¿Qué quieres decir? Se acerca un viejo barco, y viene directo hacia nosotros. Más tarde. Después de arrojar la bomba al desprevenido rey Neptuno, el barco que Naru vio antes finalmente se reveló al resto de la gente una vez que estuvo lo suficientemente cerca para que lo vieran desde la isla. La gente estaba conmocionada porque en el barco se encontraba precisamente el tesoro nacional llamado Noé. También era todo un maldito distrito que venía hacia ellos. El distrito Gyojin para ser exactos.
Mientras que la tripulación despistada de los sombreros de paja se preguntaba cómo un enorme barco entero era capaz de moverse, la gente de la isla Gyojin solo expresó su enojo porque todos sabían quién era la maldita razón de este desastre. Mantas Bander. Sabiendo que él debe haber hecho esto por su rechazo anterior, Shirahoshi comenzó a sentirse culpable y no dejó de disculparse porque todo lo que sucedió hoy fue por su culpa. Por supuesto, nadie se atrevió a culparla. ¿Por qué incluso culparían a una persona inocente por las cosas que ni siquiera eran su culpa? Sintiendo que necesitaba asumir la responsabilidad de todos modos, estaba lista para irse y alejar el barco de la isla, solo para que todos la detuvieran, especialmente los miembros de su familia que habían desaprobado su imprudente decisión. No se detuvo allí, sino que trató una vez más de convencerlos de que al menos la dejaran salir y tocar la nave para que se detuviera. Hablaba con tanta confianza, con tanta ingenuidad, que creía que el asunto realmente terminaría así con un simple toque, hizo que la gente fuera aún más blanda y sintiera pena por la inocente princesa. 1. Decken estaba a bordo del barco con toda su tripulación. En el momento en que se acercara a la nave, solo sería capturada por ellos. Y 2. Incluso si lograra detenerlo con un simple toque, solo caería al fondo del océano. Y cuando eso sucediera, ¿quién sabía cuánto daño recibiría? La familia Ryugu no podía permitirse el lujo de ver que se dañara en absoluto. Pero realmente no podían culpar a la princesa por ser tan ingenua e ignorante. A pesar de experimentar el horror de la muerte de su madre a una edad tan temprana, después de todo, todavía era una niña pequeña en ese entonces. Incluso cuando su madre le contó sobre el odio entre su raza y los humanos, la niña, naturalmente, no entendió mucho de las palabras del adulto. Sumado al hecho de que ella creció en una torre con solo un tiburón como su único amigo, y las excesivas protecciones de su familia para que siempre estuviera a salvo y alejada de cualquier maldad como Decken. Así que sí, la gente realmente no podía culparla por ser así. De los hijos del rey Neptuno, ella era la que estaba menos expuesta a la realidad o a cualquier asunto mundano. Pero Naru pensó diferente. En sus ojos, Shirahoshi le recordaba a un niño que solo deseaba ser útil y servicial para disminuir el sentimiento de inseguridad que tenía en su corazón. Siendo alguien mayor que su edad actual, trató a Shirahoshi como un anciano trataría a un niño con problemas. Con paciencia y comprensión. Cuando llegó por primera vez a esta isla con el único propósito de llevar a su hogar a los hombres pez y a los tritones que salvó en ese entonces, conoció a un joven Shirahoshi que probablemente tenía 10 años en ese momento. Solo se conocieron debido a las formalidades que debían hacerse, pero Naru recordaba exactamente cómo se veía el joven Shirahoshi en ese entonces. Perdido y solo. Debido a que su familia estaba demasiado ocupada gobernando el reino o entrenando para ser los herederos, Shirahoshi a menudo se quedaba sola en su torre. No era que no supiera que su familia la amaba, pero fue porque la amaban demasiado que pasaron por alto el hecho de que ella también era una persona con sus propios sentimientos. Y al igual que sus hermanos, también necesitaba crecer como persona con sus propias habilidades. Pero pasaron los años, terminó siendo alguien demasiado tímida, con baja autoestima, con miedo de expresar sus pensamientos y siendo un alma débil. Pero a sus ojos, Naru vio a Shirahoshi como alguien con una fuerte voluntad. Fue porque, el tiempo que habían pasado juntos en este mes, Naru había visto con sus propios ojos cuánto había florecido Shirahoshi. Es posible que otros no lo vean o lo noten, pero Naru sí. Y por esa razón, Naru ya había tomado su decisión. Mientras tanto, Shirahoshi se sentía deprimido. Incluso cuando la pequeña y esponjosa criatura llamada Chopper trató de animarla con algunas historias desde arriba, ella no estaba tan feliz y emocionada como solía estar cuando Naru le contaba sobre la superficie. De hecho, todavía se sentía preocupada por el problema actual, por el cual todavía se culpaba. ¿No te sientes feliz?, preguntó Chopper. El médico de la tripulación de sombreros de paja estaba sentado en las palmas de las sirenas. Con la gran diferencia entre sus tamaños, parecía que Chopper podría ser aplastado fácilmente si Shirahoshi decidiera aplastarlo con sus manos. Por supuesto, un alma gentil como ella nunca haría eso. Shirahoshi negó con la cabeza. No, me siento bien. Oh, está bien entonces. El inocente Chopper creyó en su mentira mal hecha y continuó contándole más sobre su vida con alguien llamado Dr. Ine, seguido de una descripción de cómo se sentía y sabía exactamente esta nieve. Estaba un poco intrigada por eso, pero se distrajo cuando Naru, que ya estaba lo suficientemente seca como para atar su largo cabello en una cola de caballo alta, se acercó a ellos. Naru-san. Chopper exclamó primero con una gran sonrisa en su rostro mientras saltaba de las manos de la sirena.
La forma en que la miraba era como mirar a alguien a quien idolatraba. ¿Cómo podría no hacerlo? La hermana de Luffy también era un monstruo como él. Hola Chopper. Naru bajó un poco su cuerpo para acariciar a la criatura esponjosa en la cabeza. Tampoco se olvidó de darle algunos cumplidos mientras estaba en eso. Recordó que Luffy dijo que al rey no le gustaba recibir cumplidos. Gracias por acompañar a Shirahoshi aquí. Es muy amable de tu parte. Solo porque me halagas, no significa que me guste, bastardo. Naru solo se rió de sus payasadas antes de pedirle que la dejara sola a ella y a Shirahoshi para que pudieran hablar, a lo que Chopper accedió de inmediato. Una vez que se fue, Naru miró a Shirahoshi y le preguntó ¿cómo te sientes? Shirahoshi estuvo a punto de decir que estaba bien, al igual que le mintió a Chopper hace un momento, pero cuando la mirada tranquilizadora de su amiga la miró fijamente, las palabras se le atascaron en la garganta. Luchando, al final solo pudo decir, no estoy bien. Con Shirahoshi originalmente alojándose en un lugar donde fácilmente podía ocultar su figura de gran tamaño, no había nadie a su alrededor excepto por algunos soldados de Neptune que vigilaban el lugar. Aún así, estaban lo suficientemente lejos como para no poder escuchar nada ni verlos con claridad. Y así, la princesa hizo un puchero con los labios y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le reveló sus verdaderos sentimientos a Naru. A pesar de verse así, las lágrimas no cayeron. Ninguno de los dos dijo nada. Naru tampoco trató de entablar una conversación. En silencio, se sentó junto a la sirena, llevó las rodillas al pecho y apoyó los brazos sobre ellas mientras recostaba la espalda del lado de Shirahoshi. ¿Sabes? Comenzó Naru, mirando hacia arriba para ver la vista superior de la isla Gyojin. Solía tener una amiga gentil, y ella solía ser algo similar a ti. Con sus palabras, Shirahoshi miró a la pequeña figura a su lado, aparentemente interesada en escuchar más. A pesar de ser la heredera de una familia poderosa, era débil. No tenía confianza en sí misma y no tenía el coraje de hablar. Aunque tenía la misma habilidad que el resto de su familia, no pudo usarlos como se esperaba que lo hiciera. Era tan amable, demasiado amable y demasiado gentil para lastimar a alguien. Y tal vez por esa razón se la consideraba demasiado débil e inadecuada para ser la heredera. También se la comparaba a menudo con su prima mayor, que se decía que era un prodigio, y su hermana pequeña, que era incluso más capaz que ella. Debido a esa comparación, perdió aún más confianza en sí misma. Shirahoshi escuchó atentamente las palabras de Naru. Sería una mentira decir que sus palabras no la hirieron un poco, porque aunque ella y esa amiga no eran 100% similares, pero ser débil y no tener confianza, ¿no era eso lo que la describía a ella también? Ante sus palabras, Shirahoshi también se preguntó si su familia y su gente también pensaban que era inapropiada para ser la princesa de este reino. Pensando en esa posibilidad, sintió el tipo de amargura que era difícil de tragar. Naru continuó, pero en lugar de contarle más hechos tristes sobre ese amigo desconocido, puso una gran sonrisa feliz en su rostro y dijo, pero, luego creció y se convirtió en una persona increíble. Por lo que puedo recordar, ella era lo suficientemente fuerte como para usar su propia fuerza y poder para proteger a aquellos que amaba, incluso con el riesgo de su propia vida. Tal vez físicamente, ella no era tan fuerte como los demás, pero ciertamente tenía ese espíritu y la voluntad dentro de ella para entrenar para volverse aún más fuerte. De hecho, para mí, ella era fuerte porque pudo vencer a sus demonios internos y salió como la campeona. Shirahoshi se sorprendió cuando Naru de repente levantó la vista y sus ojos se encontraron. La sirena definitivamente podía ver el orgullo, el anhelo y la nostalgia en los ojos cerúleos de la Ravenete. ¿Ves, Shirahoshi? Solo venciendo a tus demonios internos podrás crecer y ser la persona que quieres ser. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Yo, al ver que no estaba segura, Naru preguntó en cambio ¿quiénes son tus preciosas personas? ¿Mi gente preciosa? Shirahoshi preguntó, parpadeando sus ojos a Naru. La gente que amas, la gente que más quieres proteger. El rostro sonriente de su madre apareció en su cabeza al instante, pero luego fue reemplazado de inmediato por el rostro pálido de su madre mientras luchaba por aferrarse a su último hilo de vida. Ella apretó los puños. Los rostros de su padre y hermanos reemplazaron a los de su madre. Los recuerdos de los últimos 10 años seguían repitiéndose dentro de su cabeza. Pensó en cómo su familia hizo todo lo posible para mantenerla a salvo del enemigo. Recordó la expresión solemne en el rostro de su padre después del fallecimiento de su madre. Observó cómo su padre se culpaba a sí mismo por no proteger a su madre, y fue entonces cuando Shirahoshi se prometió a sí misma que nunca dejaría que su familia volviera a pasar por la misma experiencia de perder a un ser querido.
Así que se quedó obedientemente en su torre, creciendo para ser quien era en ese momento. Aunque todo lo que siempre quiso fue salir y experimentar lo que la vida podía ofrecer, reprimió sus deseos y permaneció en silencio en su torre solitaria mientras los demás hacían todo lo posible para protegerla. Pero eso no era lo que ella quería en absoluto. La figura ensangrentada de su padre después de ser golpeado cruelmente por Odi. La vista de Luffy protegió a su padre y derrotó a Odi por su cuenta. La vista de los miembros de Sombrero de Paja junto con el ejército de Neptuno trabajaron juntos para salvar a la gente. Y también la gloriosa batalla entre Naru-chan y la serpiente marina para proteger la isla. Todos esos eventos jugaron dentro de su cabeza y le recordaron que no fue ella quien salvó a todos. No fue ella quien salvó a su padre. Ni siquiera fue ella quien salvó la isla. De hecho, fue ella quien se convirtió en la raíz de todos los problemas que sucedieron hoy. Pensando en eso, la hacía sentir tan inútil y lo odiaba tanto. Ella también quería ser valiente y valiente como el resto de su familia y amigos. Ella quería proteger. Ella no quería quedarse en silencio al margen mientras todos los demás hacían lo mejor que podían. Quería ser la princesa digna que pudiera proteger a su gente al igual que su madre hizo todo lo posible hasta su último aliento para dar un nuevo futuro a la gente, como su padre y sus hermanos que nunca se dan por vencidos en sus esfuerzos por proporcionar lo que necesitan. Fue lo mejor para la isla, y tan fuerte como Naru-chan e incluso Luffy, quien logró vencer a Sea Serpent y Odi con su propia fuerza. Deseo, Naru esperó sin prisas a que la otra mujer ordenara sus pensamientos. Era consciente de lo que Shirahoshi deseaba hacer, pero Naru quería que lo dijera ella misma. ¿Qué? ¿Qué quieres? Quiero proteger a todos, Shirahoshi finalmente lo dijo, pero sus palabras eran demasiado suaves para que las escucharan. Naru parecía estar menos complacido con eso. No puedo oírte. Dime, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Dime, princesa Shirahoshi. Tal vez por la presión, o tal vez porque estaba cansada tratando de reprimirse. Pero con un estallido de determinación, el rostro de Shirahoshi se puso serio. No había nada en su rostro que reflejara su yo pasado cuando declaró quiero proteger a todos. Con las palabras finalmente pronunciadas, sintió algo dentro de ella que estaba a punto de ser liberado. No sabía qué era, pero la hacía sentir agradable y cómoda. Con sus ojos brillando intensamente, como si hubiera sido golpeada por una sensación de iluminación, miró a Naru, quien se sorprendió un poco por los cambios obvios en Shirahoshi. Naru-chan, no quiero quedarme atrás y seguir siendo un debilucho. Quiero proteger a todos. Quiero proteger la isla con mi propio poder. Naru-chan, ayúdame. Desconcertada, pero aún sintiéndose satisfecha con lo que escuchó, una amplia sonrisa familiar apareció en el rostro de Naru. Lo tienes de Bayo. También. Van der Decken no tenía ni idea de lo que realmente sucedió en el Gyojin mientras él no estaba. Mientras se dirigía a su destino con las supuestas intenciones de matar a Shirahoshi y destruir la isla, en realidad estaba organizando sus propios pensamientos y planes de lo que haría una vez que llegara. A pesar de que él y Odi estaban trabajando juntos para deshacerse del rey Neptuno y apoderarse de la isla Gyojin, Decken nunca había creído completamente en ese bastardo. Al igual que Odi lo estaba usando, también estaba usando a ese bastardo para hacer lo que no podía hacer solo. Solo espera, por tratarme como un pequeño seguidor tuyo, te aplastaré junto con esa maldita isla. Decken declaró antes de soltar una risa siniestra. Sí, ya había planeado antes matar a Odi una vez que se lograran los objetivos. Esto fue solo un acto de defensa. Después de todo, Odi era demasiado vicioso y definitivamente lo mataría una vez que ya no le fuera útil. Antes de que eso sucediera, también podría dar el primer paso. Si bien no le gustaba admitirlo, Decken sabía que él y su equipo por sí solos no eran suficientes para acabar con todo el reino. Por eso estaba dispuesto a lidiar con la actitud estúpidamente arrogante de Odi antes de acabar con él. Después de todo, sus objetivos no eran exactamente los mismos. Si bien Decken simplemente quería poseer a la princesa Sirena, en realidad no le importaba apoderarse de la isla ni nada por el estilo. De todos modos, apoderarse de todo el mar sonaba mucho mejor que apoderarse de una mera isla. Y con la ayuda de la habilidad legendaria de Shirahoshi, sería tan fácil como lanzar un cuchillo. Pero la cuestión era que ni siquiera podía hacer nada para acercarse a ella. Al principio, el obstáculo era solo su familia, pero las cosas comenzaron a empeorar aún más cuando apareció Monkey D. Naru y de alguna manera le dio a Shirahoshi la capacidad de bloquear sus armas para que no tocaran su piel. Debido a la presencia de esa mujer, se vio obligado a enfrentar la dura realidad de que nunca tendría la oportunidad de poseer a Shirahoshi si no se deshacía de Monkey D. Naru lo antes posible.
Por lo tanto, la razón por la que buscó a Odi en primer lugar. Necesitaba a alguien más para lidiar con su mayor obstáculo antes de poder continuar con sus planes. Usó las grandes ambiciones de Odi para apoderarse de la isla y matar tanto a Monkey D. Naru como a Monkey D. Luffy como Zebo para que aceptara la alianza temporal. Sin embargo, a diferencia de ese bastardo estúpidamente arrogante, Decken no era tan optimista acerca de él para tener éxito tan fácilmente. A pesar de que estaban en lo profundo del océano, no se atrevió a subestimar la fuerza de la persona más temida entre los humanos sobre la superficie. No solo ella, sino que incluso su hermano obtuvo una desagradable reputación como pirata que se atrevió a ir en contra del gobierno mundial. Si bien a Decken simplemente le importaba un comino el gobierno mundial, también era consciente de cuán aterradoramente poderosos eran esos tipos. Por eso abandonó la isla antes. Si Odi realmente tuvo éxito en su incursión o no, él lo verá. Pero considerando la situación antes de irse, Odi parecía estar ganando. Especialmente con sus cientos de bestias marinas y la serpiente marina. Incluso Decken tuvo que admitir que no importa cuán poderosos sean el Uzukaje y la tripulación de sombreros de paja en la superficie, ellos también morirán una vez que desaparezca su única burbuja de protección. A menos que pudieran respirar bajo el agua, lo cual era físicamente imposible para los humanos. Pero poco sabía él. Una vez que llegaron a las inmediaciones de la isla Gyojin, lo que vio a continuación hizo que Decken y su tripulación se conmocionaran hasta la médula. Todos ellos estaban en un estado de incredulidad porque no había forma de que lo que yacía sin fuerzas en el fondo del océano fuera esa serpiente marina. ¿Y dónde diablos estaban los cientos de bestias marinas que se suponía que vigilaban la isla? ¿Ya asaltaron la isla? Pero, ¿cómo es que la isla todavía se veía bien? Y en nombre de sus ancestros, ¿qué le pasó a la serpiente marina mientras él no estaba? Con esa fea herida en su cuerpo, ¿fue atacado por otra herida o qué? Decken se detuvo ante ese pensamiento. ¿Atacado por otro Seaking? Lentamente, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Una imagen de cierta sirena cruzó por su mente. Si ese es el caso, entonces. Antes de que pudiera alegrarse por su pensamiento, fue interrumpido. Capitán. Mira eso. Alguien gritó y Decken inmediatamente volvió a la realidad. Apartó la vista del marino inconsciente y miró hacia la isla Gyojin. La sorpresa y la incredulidad estaban escritas en su rostro mientras miraba a tantas personas que de repente salieron por la entrada de la isla Gyojin. Al principio salió un grupo de hombres pez y tritones, seguidos por otro grupo de soldados del ejército de Neptuno, y el último grupo fue definitivamente el que reconoció con solo una mirada. ¿Cómo podrían no reconocerlos? Eran exactamente Shirahoshi y el rey Neptuno, quienes pensó que se suponía que ya estaban muertos. No solo ellos, sino que encima de la ballena mascota que sabía que pertenecía al rey Neptuno, había un grupo de humanos en su espalda. No hubo error. Entre ellos estaba Monkey D. Naru y Monkey D. Luffy, junto con su tripulación, y todos estaban protegidos por una cúpula de burbujas que cubría la espalda de la ballena. La vista de ellos permaneciendo en línea entre la isla Gyojin y el barco fue clara para ver que no tenían intención de escapar. En cambio, parecían listos para enfrentarse en una batalla. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Decken, pero nadie pudo responder a su pregunta porque su tripulación estaba demasiado ocupada enloqueciendo entre ellos. Capitán. Malas noticias. Malas noticias. No hay respuesta del lado del capitán Odi. ¿Qué debemos hacer, capitán? Vamos a correr. La situación no se ve muy bien aquí, capitán. Con su tripulación diciendo mierdas sobre escapar y abandonar el barco, el propio capitán estaba empezando a enfadarse. Cállanse, imbéciles. Decken finalmente espetó, haciendo que los demás cerraran la boca al instante. Apretando los dientes con frustración, Decken miró a la figura de Shirahoshi que tenía las manos entrelazadas de manera esperanzada, antes de mirar a las dos personas que Odi soñaba con matar. En realidad, no estaba tan sorprendido de verlos vivos y bien, pero esperaba que al menos les pasara algo. Especialmente esa maldita mujer. Solo verlos era prueba suficiente de que Odi claramente no había tenido éxito en lo que decía hacer y ahora sufría sus propias consecuencias a manos del Uzukaje. Sin siquiera una sola bestia marina a la vista, y esa serpiente marina todavía estaba allí con una herida de aspecto feo en su cuerpo y sin signos de estar consciente, Decken ahora estaba más seguro que cualquier otra cosa de que algo comparable a la serpiente marina debía haber venido. Y lo atacó, ahuyentando así a las otras bestias marinas. Una vez hecho esto, la cosa se fue. Era solo una suposición de su parte.
Pero no se le ocurrió más explicación que el Uzukage que logró patear el trasero de Odi y cierta sirena responsable de la muerte de la serpiente marina. No hay duda de eso, debe ser Shirahoshi. Deken afirmó con confianza. No importa cuál fuera la verdad, ya consideraba que sus suposiciones eran verdades. Pensando que Shirahoshi realmente había usado su poder para invocar a un marinero para proteger la isla, estaba más decidido que nunca a atraparla. ¿Y sobre Odi? ¿A quién diablos le importa ese perdedor incompetente de todos modos? Fue su propia culpa por subestimar a los enemigos. Pero ahora que el bastardo piojoso se había ido, Deken ahora se dio cuenta de que tenía que enfrentar este problema por su cuenta. ¿Qué diablos se suponía que debía hacer con estas personas que parecían estar tan listas para atacarlo? Estaban tratando de hacer todo lo posible y realmente iban a atacarlo. Deken consideró los pros y los contras de su situación. Por otro lado, había un grupo de personas enojadas que podrían atacarlo. Sin mencionar que también había figuras poderosas entre ellos, tal vez debería seguir el consejo de su tripulación y retirarse. Como el infierno. Tengo todo el maldito barco para destruir toda la maldita isla, ¿por qué tendría miedo de ellos que no tienen nada? Y esos humanos, no importa cuán poderosos sean en tierra, no hay forma de que puedan sobrevivir una vez que los destruya. La burbuja. Además, ese estúpido de Odi, él era el que se jactaba de apoderarse de la isla y matar a Neptune, pero ahora, ¿dónde diablos está ese tipo? Inútil. Ya no me importa. Shirahoshi será mía. No importa lo que cueste, me aseguraré de conseguirla para mí. Era bueno decir que Deken finalmente lo había perdido. Su racionalidad había sido dominada por su codicia de poseer a Shirahoshi, quien poseía el poder de comunicarse con los Seakings. El evento de su llanto que logró convocar a varios Seakings hace 10 años todavía estaba fresco en sus recuerdos. Y ahora que finalmente lograría los sueños y metas de sus antepasados, ¿por qué diablos debería darse por vencido ahora? No, simplemente no lo haría. Sin perder más tiempo, ordenó a su tripulación que comenzara a atacar. Date prisa. Solo atácalos. Ante sus palabras, sus seguidores se apresuraron a sacar todas las armas como bombas, armas de fuego, balas de cañón, etc. Pero antes de que pudieran siquiera tocarlas, una sombra de repente se cernió sobre ellos. Antes de que alguien pudiera señalar lo inusual, algo desde arriba aterrizó repentinamente en la cubierta del barco. Tú. Los ojos de Deken se pusieron rojos de ira cuando se dio cuenta de que quién era el visitante no deseado. Fue Fukaboshi quien apuntó con su tridente característico a Deken. Un momento después de eso, dos figuras aparecieron repentinamente desde arriba y aterrizaron en cada uno de sus lados. Eran, precisamente, Ryuboshi que tenía sus espadas largas en las manos y Manboshi que bailaba su baile habitual. Parecía que sin importar la situación y el lugar, el príncipe más joven siempre bailaba su tonto baile por costumbre. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó con una mirada de pánico en su rostro. Deben haber nadado hasta aquí cuando él estaba demasiado concentrado en la gente de la isla. No es de extrañar que no viera a los tres príncipes entre la multitud. Solo pensó que tal vez Odi los había matado antes o que estaban demasiado heridos para moverse o algo así. Bueno, obviamente ese no fue el caso. Ese Odi es realmente inútil. Deken pensó enojado. Debido a la aparición inesperada de los tres príncipes, su tripulación detuvo sus movimientos y miró nerviosamente entre su capitán y los príncipes. Debido a su tamaño, no pudieron evitar pensar que Deken se veía extremadamente débil frente a los grandes príncipes. Especialmente cuando su capitán mostraba un miedo tan obvio en su rostro, mientras que los príncipes permanecían calmados y heroicos. Bandero Deken. Fukaboshi comenzó con una voz fría. Sus ojos estaban endurecidos, y no había rastro de un poco de dulzura en su rostro. Con el delito de acosar a la princesa y amenazar su vida durante 10 años, y colusión con un enemigo con la intención de destronar al rey y destruir la isla, te arrestaremos y vivirás el resto de tu vida en prisión. Oi, no te apresures, ¿ya no te preocupas por tu isla? Si no detienes el barco ahora, entonces puedes despedirte de tu reino. Deken trató de detenerse durante algún tiempo mientras lentamente daba un par de pasos hacia atrás. Cualquiera podía ver que, a pesar de sus ambiguas declaraciones anteriores, enfrentarse a los tres príncipes ahora era un error total de su parte. Quien no sabía que los hermanos Ryugu eran extremadamente talentosos en el combate. Habían sido entrenados por el mismo rey Neptuno cuando se trataba de entrenamiento físico.
Hay que decir que una de las principales fuerzas que los hizo someterse a varios entrenamientos para fortalecerse fue su deseo de proteger a su única hermana y atrapar a Vanderdecken. Y ahora que el enemigo estaba justo frente a ellos, definitivamente no lo dejarían ir. Los 10 preciosos años que se desperdiciaron a causa de este bastardo, se pagarán ahora mismo. Basta de hablar. Vinimos aquí para derribarte. El asunto de este barco y la isla será manejado por nuestra propia hermana. ¿De qué estás hablando?, preguntó Decken, confundido. De hecho, tuvo un mal presentimiento sobre esto. Usted debe saber. Fukaboshi respondió. Después de todo, la razón por la que viniste por ella todos estos años fue por algo que solo le pertenece a ella, ¿verdad? Con los ojos muy abiertos, Decken jadeó sorprendido y se giró para mirar en dirección a la princesa. No me digas, Ark. Capitán. La tripulación vio en estado de shock cuando Fukaboshi de repente corrió hacia adelante y atacó a Decken cuando no prestó atención. Presa del pánico, Decken, que ahora estaba tirado en el suelo después de que Fukaboshi lo empujara al otro lado de la nave, sacó una pequeña hoja que había escondido debajo de la manga. Luego le gritó a su tripulación. ¿Qué están esperando, tontos? Ataquen a ellos. Con su orden, los piratas voladores dejaron escapar un grito de batalla y se precipitaron hacia adelante con las armas en las manos. Algunos portaban espadas, otros iban con las manos desnudas y otros se pararon en sus lugares con pistolas y dinamitas mientras se preparaban para atacar desde la distancia. Hermano. Ryuboshi llamó al tritón de cabello azul. Por una vez, el segundo príncipe no habló con su habitual voz cantarina. Sus ojos se pusieron serios cuando los enemigos se acercaron a él y a su hermano menor desde su costado e inmediatamente los cortó con sus espadas. Incluso Mamboshi, que normalmente bailaba alegremente, no dijo nada y se concentró en empujar, golpear y bloquear a los enemigos. No te preocupes por mí. Fukaboshi respondió sin volver a mirar a sus hermanos. Sus ojos nunca dejan de mirar a su enemigo. Déjenme a Vanderdecken a mí. Ustedes dos pueden manejarlos. Tengan cuidado. Con las palabras de su hermano mayor, Ryuboshi y Mamboshi compartieron una comunicación silenciosa a través del contacto visual antes de asentir con la cabeza. Juntos, se enfrentaron a los enemigos y ni siquiera dieron a uno solo de ellos para escabullirse de Fukaboshi. Con los dos príncipes quedándose entre ellos y Fukaboshi, quien logró intimidar a Decken para que no se mudara, era imposible para los miembros de Flying Pirates pasar por alto a los dos tritones. Aquellos que intentaron solo serían cortados por Ryuboshi con sus espadas largas o Mamboshi los volaría con su excelente karate de Gyojin. Incluso sin piernas, y dependiendo de la burbuja que flotara alrededor de sus cinturas, no afectó su velocidad en absoluto. No podemos acercarnos. Gritó uno de los piratas. Olvídalo. Solo dispara. Y así, los artilleros entre la tripulación sacaron sus armas de fuego y estaban listos para disparar. Pero antes de que pudieran hacerlo, algo grande cayó repentinamente desde arriba y aterrizó encima de los piratas desprevenidos. La cosa resultó ser una bestia marina con aletas grandes y largas, y una cola larga que se usaba para barrer y abofetear a los miembros estupefactos de los piratas voladores. Aquellos que tuvieron la suerte de escapar se asustaron muchísimo cuando vieron que un par de bestias marinas más de la misma especie que la primera bestia marina aparecieron repentinamente desde el exterior de la burbuja que protegía el barco del agua del mar. No solo eso, entre las bestias marinas también estaban los soldados del ejército de Neptuno. Los piratas no eran estúpidos. Sabían que estos soldados venían a ayudar a los príncipes. Es el ejército de Neptuno. Maldita sea. Solo corre. Los soldados del ejército de Neptuno inmediatamente atravesaron la pared de burbujas y aterrizaron en la cubierta. Ayuda a los príncipes. Captura a los criminales. Gritó uno de ellos antes de atacar a los piratas. Los demás inmediatamente lo siguieron. Las bestias marinas que reunieron también desempeñaron su papel en el ataque a los piratas. Con la ayuda del ejército de Neptuno que llegó, los miembros de los piratas voladores fueron instantáneamente sometidos y capturados. Realmente no fue tan difícil. Para los soldados que se habían entrenado meticulosamente a lo largo de los años para mejorar sus habilidades, además de la experiencia de manejar un montón de criminales y demás, las formas salvajes y sin entrenamiento de los piratas no fueron suficientes para escapar del ejército de Neptuno. Los tres príncipes estaban bastante orgullosos del ejército. Y la derrota de la tripulación fue presenciada por el propio capitán. Vanderdecken, asustado y en pánico, que aún no se había movido de su lugar, no podía creer lo que veía cuando vio con qué facilidad derrotaron a su tripulación así como así.
Ni siquiera esperaba que en lugar de huir, realmente tuvieran las agallas de quedarse e incluso planearon un contraataque. Lo lamentó, realmente lamentó no haber escapado cuando aún tenía la oportunidad. ¿Quién hubiera pensado que estas personas realmente no estaban asustadas en absoluto? Hermano, hemos terminado aquí, informó el bailarín Mambosi. Fukaboshi asintió. Ahora, sobre Vanderdecken, desesperado por no querer ser atrapado después de ver que estaba acorralado sin otro lugar para correr, Decken arrojó la hoja que había estado sosteniendo en su mano hacia el sorprendido Fukaboshi, quien se sorprendió por el repentino movimiento de Decken. Inmediatamente desvió la hoja entrante con su tridente. Pero se demostró que la cuchilla era solo una simple distracción cuando Decken repentinamente arrojó múltiples bombas de humo entre ellos, y el lugar se cubrió inmediatamente de humo. Hermano. Príncipe Fukaboshi. Cuando el humo finalmente se disipó, solo se vio a Fukaboshi tosiendo. No se veía a Decken a su alrededor, y Fukaboshi maldijo de inmediato. Por allí. Vanderdecken estaba por allí. Cuando miraron, fueron recibidos con la vista de Vanderdecken, que estaba montado en el lomo de un pez que era un poco más grande que su tamaño. A diferencia de hace un momento, esta vez vestía el traje de burbuja que solía usar para protegerse del agua de mar. Fukaboshi con sus ojos penetrantes notó instantáneamente el artículo que reconoció como una de esas cosas que se usaban para hacer burbujas. Inmediatamente, comprendió que Decken estaba usando una simple distracción para detenerse por algunas veces para poder escapar haciéndose un traje de burbujas, y saltó a través de la pared de burbujas del barco montado en la parte posterior del pez que Fukaboshi se dio cuenta de que había sido demorándose en el barco incluso antes de que él y sus hermanos llegaran. Una vez un bastardo astuto, siempre un bastardo astuto, pensó. Akamando. Se está escapando. Exclamó Mambosi. Príncipes. No se preocupen, iremos a perseguirlo ahora. Declaró uno de los soldados, y los demás estaban listos para salir y perseguir al criminal buscado, pero Fukaboshi los detuvo antes de que pudieran irse. No hay necesidad de ir, todos ustedes. Él dijo. ¿Vamos a dejarlo ir entonces? Ryuboshi preguntó con los ojos entrecerrados mientras miraba la figura de su enemigo que gradualmente se hacía más pequeño a medida que la distancia crecía. A pesar de que estaba sorprendido de que su hermano no dejara que el ejército de Neptune persiguiera a Decken, confiaba en su hermano. Fukaboshi no era el tipo de persona que tomaba una decisión imprudente, y se demostró que tenía razón cuando el tritón de cabello azul le entregó su tridente. Me ocuparé de él yo mismo. Fukaboshi simplemente dijo. Los demás no intentaron detenerlo y solo observaron con anticipación mientras atravesaba la pared de burbujas. Pero en lugar de nadar detrás de Decken, Fukaboshi solo se quedó quieto. Se preguntaron qué era lo que iba a hacer. Fukaboshi ignoró la mirada de todos y mantuvo los ojos en su objetivo. Adoptando la postura con la que estaba tan familiarizado, reunió mucha agua entre sus palmas, hasta que se formó un vórtice de agua en espiral. Con una mirada de extrema concentración, luego empujó sus palmas hacia la dirección del pirata que escapaba. Inmediatamente, el agua en espiral que había reunido salió disparada hacia adelante. Sorprendentemente, cuando fue disparado hacia adelante, se convirtió en una forma que se parecía a una criatura larga con 4 extremidades que los humanos reconocerían como un dragón. El ejército de Neptuno se quedó boquiabierto ante la vista. Pensar que el príncipe Fukaboshi ya ha dominado el Merman Combat a este nivel, es realmente genial. Debe decirse que no había muchos tritones que pudieran usar el infame Merman Combat tan bien como King Neptune. Entonces, ver a otro tritón que pudo ejecutar un movimiento tan sobresaliente fue realmente un espectáculo. Y ese tritón no era otro que su futuro gobernante. Y ese tiro no era solo un simple tiro de agua como Odio Jinbei habían mostrado antes tampoco. En lugar de una pequeña inyección de agua, esto realmente estaba usando toda el agua a su alrededor para su beneficio. Si ese ataque golpeara a Decken, no podría escapar. Con gran anticipación, todos vieron cómo el agua embravecida se abría paso a gran velocidad hacia Decken, quien tardíamente se había dado cuenta de que algo lo perseguía por detrás. Girar la cabeza para mirar hacia atrás fue un error, porque cuando vio acercarse a una enorme criatura con la boca abierta lista para tragarlo, en realidad se congeló de miedo en lugar de decirle a su pez que nade más rápido o incluso que lo esquive. El lado. En cambio, su mente se quedó en blanco mientras miraba con miedo el ataque entrante. ¿Qué? Al no poder reaccionar a tiempo, el ataque de Fukaboshi finalmente lo golpeó. Fukaboshi solo vio como su ataque de agua se tragaba toda la figura de Decken y el traje de burbujas que lo protegía estallaba en la nada.
El pez logró escapar una vez que la carga abandonó su espalda, pero desafortunadamente para Decken, que era un usuario de la fruta del diablo, solo pudo observar con horror cómo no podía mover su cuerpo. La fuerte corriente del agua arrastró su cuerpo más lejos hacia el oscuro abismo del océano donde ninguna luz podía llegar, y su cuerpo desapareció de la vista. Al mismo tiempo, el barco cayó, lo que provocó el pánico entre los que estaban a bordo. Solo Ryuboshi y Mamboshi permanecieron en calma. Fukaboshi, que no quería preocuparse por el destino de Vanderdecken, centró su atención en su hermana pequeña. Shiraoshi, tú puedes hacerlo. Al mismo tiempo. Arg, el barco se está cayendo. Chopper, que estaba sentado en el hombro de Frankie, exclamó nervioso. Naru, Ide y Luffy junto con su tripulación permanecían protegidos dentro de la burbuja en la parte posterior de la ballena cuyo nombre era Oe. El rey Neptune y Shiraoshi se unieron a los ciudadanos disponibles y al ejército de Neptune mientras permanecían en línea y observaban la llegada del barco. Esta era su forma de demostrar que sin importar lo que sucediera, se mantendrían leales a su reino, lo que hizo que Naru los quisiera cada vez más. Se suponía que los tres príncipes debían colarse primero en el barco sin que los enemigos los notaran. Una vez que se mostraran a Vanderdecken, el ejército de Neptuno preparado seguiría adelante para ayudarlos en la batalla obviamente unilateral. Luffy y Zoro querían unirse, pero inesperadamente, se quedaron en silencio junto a Naru, para sorpresa de toda la tripulación. Todos vieron cómo el grupo de Fukaboshi logró derrotar a los piratas voladores y se pusieron nerviosos cuando Vanderdecken intentó escapar de forma furtiva. Pero para gran orgullo del rey Neptuno, se vio a Fukaboshi mostrando una impresionante exhibición de su habilidad cuando logró manipular el agua y disparó lo que parecía la serpiente marina noqueada, pero con extremidades. No hace falta decir que Naru y los sombreros de paja quedaron impresionados. Siguiendo al derrotado Decken mientras era arrastrado por la corriente del océano hasta quién sabe dónde, su habilidad obviamente se canceló cuando el barco comenzaba a caer. Pero a pesar de que la gente estaba obviamente nerviosa y en estado de pánico, no se movieron y intentaron hacer nada. En cambio, miraron a Shiraoshi que tenía los ojos cerrados y las manos juntas sobre el pecho. No sabían qué esperar ni siquiera sabían lo que pasaba por la cabeza de la princesa, pero todos sabían que estaba haciendo todo lo posible para salvar la nave. La única pregunta era, ¿cómo iba a lograr eso? Su curiosidad fue respondida de una manera inesperada pero mágica cuando todo el cuerpo de la princesa fue envuelto en luz. Era brillante, pero no lo suficiente como para hacerlos apartar la mirada. De hecho, todos estaban hipnotizados y les resultó difícil mirar hacia otro lado. Incluso Naru no pudo ocultar la sorpresa en su rostro cuando sintió la energía pura que de repente emergió de Shiraoshi. Kurama, antes de que pudiera terminar sus palabras, sus sentidos le decían que se habían detectado múltiples presencias y que se dirigían hacia allí. No era solo ella quien podía sentirlo. Luffy, Zoro y Sanji, que podían usar Kenbunso Quaki, se alarmaron y los tres miraron hacia donde miraba Naru. Pero entre ellos, Luffy fue el que actuó de forma extraña cuando dijo, "Me-chan, puedo escuchar a algunas personas decir cosas raras". Naru quería preguntar qué quería decir con eso, pero perdió su oportunidad cuando Usopp gritó de repente, "Mira eso". Sea Kings. Fiel a sus palabras, los Sea Kings comenzaron a aparecer. La gente de la isla Gyojin se sorprendió. Pero no de mala manera. En cambio, se pudo ver un destello de comprensión en sus ojos mientras miraban los Sea Kings que venían en diferentes miradas y formas, antes de mirar a su princesa. Su princesa convocó a los Sea Kings. ¡Qué gran sorpresa! Shiraoshi finalmente abrió los ojos. La luz desapareció tan pronto como ella separó las manos y sostuvo el brazo de su padre como apoyo mientras el rey Neptuno la miraba preocupado. Shiraoshi. ¿Te sientes mal, jamón? No, padre. Estoy bien. Ella estaba diciendo la verdad. Como el resto, ella también estaba sorprendida por las filtraciones entrantes. Se sentía abrumada porque se escuchó su voz y en realidad respondieron a su pedido. Al pensar en lo mucho que esperaba, rezaba, suplicaba e incluso gritaba internamente para que los Sea Kings escucharan su voz, Shiraoshi se echó a llorar un poco. Pero como estaba en el agua, nadie podía ver las lágrimas. Inconscientemente, volvió su mirada hacia Naru y se alegró cuando la mujer mayor le dedicó una sonrisa reconfortante y una mirada de orgullo. Ganando más confianza, Shiraoshi se quitó la duda que quedaba en su corazón y gritó. «Mis amigos. ¿Pueden oírme?». Su repentino acto de gritar hizo que las personas que no entendían lo que estaba pasando, la miraran confundidas. Especialmente los sombreros de paja.
Incluso Nago estaba confundido y curioso por saber si Shirahoshi realmente estaba teniendo una conversación con esos Sea Kings al igual que habló con Kurama. Mientras todos se concentraban en la princesa y los Sea Kings, nadie notó la forma en que Luffy miraba alrededor confundido, antes de mirar intensamente a los Sea Kings. Esta vez, no dijo nada sobre las cosas raras que experimentó en ese momento. ¿Es ella? Esa es realmente ella. Finalmente, después de cientos de años, ella finalmente apareció. Nuestra reina. Al escuchar las muchas voces que nadie más que ella podía escuchar, los labios de Shirahoshi temblaron. Ayúdame. La nave, Noa. Demasiado llena de emociones, Shirahoshi no pudo transmitir correctamente lo que realmente quería decir, pero los Eakin lo entendieron. Por favor, no te preocupes, ayudaremos. Después de todo, ese es nuestro deber, para ayudarte, nuestra reina. Los Sea Kings que vinieron luego usaron su boca para agarrar las cadenas que estaban unidas al barco, antes de llevar el barco a donde se encontraba el bosque marino con la mayor delicadeza. Shirahoshi estaba tan feliz que realmente se echó a llorar en el acto. Porque ella realmente lo hizo. Aceptó su verdadero yo y usó la habilidad que se vio obligada a ocultar para probarse a sí misma. Mientras todos animaban y alababan a la princesa y los príncipes por lo que habían hecho, nadie se dio cuenta de que un par de ojos verdes se abrieron y miraron a la princesa llorando en estado de shock. La serpiente marina, que estaba momentáneamente consciente en este momento, estaba pensando en otra figura de recuerdos lejanos. En esos recuerdos, se veía a una sirena frotándose la cabeza cariñosamente mientras decía con voz suave. Lo siento, pero no podía dejarlo todavía. Por favor, trae esto de vuelta a nuestra casa, gracias. Espero que en mi próxima vida nos volvamos a encontrar, mi amigo. Y la serpiente de mar volvió a cerrar los ojos, sin darse cuenta de que otro par de ojos lo miraban, y logró capturar las emociones encontradas que se podían ver en sus ojos hace un momento. Interesante, Robin pensó. Fin del capítulo 23. Bueno gente, está aquí el video, espero que le haya gustado. Por favor suscríbete al canal, comparte para que más gente pueda disfrutar de esta teoría y los vemos en el próximo video.